¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Jesús Castañeda. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 1571. ¿Quién romperá el punto muerto? Nadie había esperado que la situación fuera así. Todos habían pensado que Lord Grim estaría corriendo por su vida. Todos se habían estado preguntando si Lord Grim terminaría muriendo o viviendo. Pero ahora, el que tenía que preocuparse por morir o vivir era Zangiale y sus Dazzling Moondrake Blossoms. Fue un ataque de pinza. Solo dividir tu atención entre dos extremos ya era un dolor de cabeza. Incluso si los jugadores profesionales practicaran para estas situaciones, eso no significaba que defenderse contra un ataque de pinzas fuera fácil. ¿Matar a Lord Grim? A medida que pasó el tiempo, Zangiale sintió cada vez más que su prioridad debería ser su propia supervivencia. Si intentara matar a Lord Grim en esta situación, Dazzling Moondrake Blossom perdería salud a una velocidad aterradora, y sus ataques hacia Lord Grim tampoco serían muy efectivos. Lo más probable es que termine muriendo. ¿Retirada? Parecía ser la opción segura. Si Little Cold Dance fuera suprimida, no tendrían que tener prisa por matar a Lord Grim, y el polvo del desierto de Anwenkin también llegaría pronto. Eso es lo que parecía en la superficie, pero Zangiale sabía que esta opción segura era una ilusión. Tan pronto como la presión que ejerció sobre Api se detuviera, Api no necesitaría continuar atacando porque su objetivo se habría logrado. En ese caso, Api ciertamente desviaría su atención hacia Dark Thunder de Lin Jingyan para rescatar a Little Cold Dance. Una vez que Little Cold Dance estuviera a salvo, su ventaja se consolidaría. No importa cuántos giros y vueltas ocurrieron en la competencia por equipos, atacar al sanador siempre sería un buen movimiento. Al presionar a Lord Grim con sus ataques, Zangiale se convirtió en una cadena que impedía que Api protegiera a su sanador. Desde cierta perspectiva, mostró cuán importante era Yeshiu para Api. Cualquier otro equipo probablemente habría abandonado a uno de sus jugadores para priorizar la protección de su sanador. Incluso si terminó convirtiéndose en un 4 versus 5 más tarde, tener un sanador mientras que el otro lado no significaba que sus posibilidades de ganar no serían bajas. Este principio fue respaldado por datos duros. En los 10 años de Glory Pro Play, este tipo de 4 con sanador versus 5 sin situación de sanador había sucedido 101 veces. En 74 de estos 101 partidos, ganaron los 4 con el lado sanador. Había sucedido en la temporada 4, cuando Zhang Xingye ayudó a An Wenqing a derrocar el reinado del equipo Excelente Era. En la temporada 5 y la temporada 7, el dios de la curación, Fan Shiqian ayudó a Wang Jiexi a liderar al equipo Team Hierba 2 victorias en el campeonato, dando a luz el dicho quien tiene el sanador gobierna el mundo. El sanador era inmensamente importante para un equipo, y como resultado, se habían creado muchas estrategias dirigidas a los sanadores. Durante la temporada regular, el sanador de Api no era muy apreciado, pero Api aprovechó esta opinión, colocando trampas alrededor de su sanador. Fue un ejemplo clásico de usar el valor de un sanador para su propio beneficio. Los curanderos no serían sacrificados. Incluso si Api estuviera usando Little Cold Dance para proteger a Lord Grim, tan pronto como la presión sobre Lord Grim disminuya, Api inmediatamente encenderá fuego. Como resultado, definitivamente no pudo dar marcha atrás. Era un 1 versus 3, pero tuvo que luchar contra él. Ataque Lord Grim. Zangiale no se retiró. Deslumbrantes 100 flores no se retiraron. Todos podían sentir su determinación y el significado detrás de esto. Api quería obligar a Zangiale a retroceder y luego salvar Little Cold Dance. Mataría a 2 pájaros de un tiro. Sin embargo, Zangiale se negó a retroceder. Si no retrocedía, Api no podría encender fuego. Si disparaban, aparecería una abertura, y Zangiale ciertamente lo aprovecharía para matar al 7% de salud de Lord Grim. Ahora que... La muerte de un golpe de Api contra Immovable Rock había sido una jugada milagrosa. ¿Y ahora? ¿Cómo saldrían de este callejón sin salida? Desert Dust se acercaba cada vez más. Más lejos, los 9 grados negativos de Kim Muyun también se acercaban. ¿Podría reventar Dazzling Moondrake Blossoms antes de que llegaran? Improbable. Incluso si fuera un 3 versus 1, Lord Grim de Yeshio no podría jugar con demasiada valentía. Después de todo, solo le quedaba un poco de salud.
Necesitaba atacar con precaución teniendo en cuenta la seguridad. En cuanto a la invocación de la luz oculta y el fuego de artillería de Dancing Rain, aunque su daño fue impresionante, no sería suficiente para derribarlo instantáneamente. Después de todo, Zangiale no era un árbol muerto. Es muy probable que Yeshiu tenga que arriesgarse, usando su salud del 7% Lord Grimm para acercarse a Dashlin Undrek Blossoms. La cámara había cambiado a Lord Grimm. De repente, la luz brilló debajo de Little Cold Dance y Dark Thunder. Se había formado un círculo de convocatoria, volviendo el suelo negro. La flor del mundo del diablo atravesó la tierra y floreció. Shua. Las vides inmediatamente se dispararon hacia los pies de Dark Thunder. No tuvo más remedio que esquivarlos. Si no lo hacía, sería Xer, y era exactamente porque Devil World Flower tenía un control de masas sobresaliente que cada invocador lo aprendería. Cada vez que alguien se enfrentaba a un invocador, matarlo era su primera prioridad. La presencia de Luigi era demasiado pequeña. Nadie había pensado que él sería quien rompería el callejón sin salida. Con la interferencia de Devil World Flower, los ataques de Dark Thunder hacia Little Cold Dance se detuvieron de inmediato. Wenji aprovechó esta oportunidad para alejar a Little Cold Dance de él. Pero Lin Jingyan era viejo y experimentado. Continuó presionando a Little Cold Dance mientras estaba dentro del rango de Devil World Flower. La diferencia era que su presión era considerablemente más baja que antes. Sin embargo, con esta reducción en la presión, Wenji fue más que capaz de escapar. Solo era cuestión de tiempo. Luo Ji parecía haber obtenido el dulce sabor del éxito. Luz oculta agitó su bastón nuevamente, y comenzó a formarse otro círculo de invocación. Los invocadores tenían la ventaja de usar invocaciones para luchar por ellos, permitiéndoles luchar en varios lugares a la vez. Luo Ji estaba poniendo esta ventaja en uso. El círculo de invocación se completó rápidamente. La convocatoria claramente no era de alto nivel. Duende. La habilidad de nivel más bajo del invocador. Pero como era un requisito previo para muchas otras habilidades, cada invocador podía invocar una. Esta invocación extremadamente débil rara vez representaba una amenaza en el campo de batalla. Por lo general, se usaba como sacrificio. Pero para Lin Jingyan, que intentaba presionar con urgencia a Little Cold Dance, este goblin era extremadamente molesto. No importa cuán débil sea, el goblin aún podría atacar. Para esquivar el ataque o deshacerse del goblin, Dark Thunder tendría que realizar una acción. Cualquiera que sea esta acción, sería una apertura para Wenji. El goblin cojeó y arrojó una piedra como si arrojara un problema difícil hacia Lin Jingyan. Al mismo tiempo, Lin Jingyan vio un tercer círculo de invocación. La luz oculta de Luigi jugaba al estilo de las 4 bestias, por lo que la cantidad de bestias que podía controlar bien al mismo tiempo era de alrededor de 4 o 5. Sin embargo, eso no significaba que su luz oculta solo tuviera esas 4 bestias y una flor del mundo del diablo. Un caballero de la muerte salió del círculo de invocación. Era el núcleo de un estilo de invocador diferente, por lo que para un invocador al estilo Fourbeast, solo podía desempeñar un papel pequeño. Como resultado, era una elección muy rara. Después de todo, los puntos de habilidad necesarios para aprender de Arknight eran bastante altos. Pero, los puntos de habilidad eran el área donde Api era el número 1 en... Capítulo 1572. Como un sueño. La sombra creada por el Caballero de la Muerte que cubría la totalidad de Dark Thunder. El Caballero de la Muerte levantó su enorme espada oxidada y se balanceó hacia abajo. Esquivar. La única opción de Lin Jingyan era esquivar. El Caballero de la Muerte no era un duende. Si ese golpe impactara, no sería solo un pequeño impacto, probablemente lo derribaría. Devil World Flower, Goblin, de Arknight. Las 3 convocatorias por sí mismas no constituían una amenaza suficiente para hacer que Lin Jingyan quedara indefenso, pero no era probable suprimir por completo las pequeñas manos frías de Wenji en estas circunstancias. Lin Jingyan probablemente podría interrumpir lanzamientos más largos, pero los clérigos tenían acceso a 3 curaciones de lanzamiento instantáneas. Curación pequeña, genial y sagrada. Sabiendo que Lord Grimm necesitaría ser curado después de usar Life Risking Strike, Wenji había guardado intencionalmente estas habilidades para él. Api había estabilizado la situación. Todos se dieron cuenta de este punto, y quien ayudó a Api a estabilizarlo fue Luigi. Este novato sin experiencia había brillado brillantemente en ambas competiciones de equipo contra Tiranji.
La última vez, había pasado por su escandaloso estilo de desmantelamiento. Y esta vez, lo había hecho utilizando una de las características más fundamentales de un invocador. Las manos de Luo Ji estaban temblando. Podía sentir su respiración apresurada. Habían pasado más de 30 minutos desde el comienzo del partido, y todavía estaba nervioso. Sin embargo, sus pensamientos eran excepcionalmente claros. Sus manos pueden estar temblando incontrolablemente, pero hizo lo que tenía que hacer poco a poco. Ni siquiera se sabía cuánto impacto tendrían sus acciones en la batalla, pero se decía a sí mismo que necesitaba tener éxito. Necesitaba hacer lo único que podía hacer: no cometer errores. Todo lo que hizo se convirtió en realidad, y se notaba. No pasó por alto un solo detalle. Él estaba jugando perfectamente. No fue fácil para él controlar 6 convocatorias divididas en 2 áreas diferentes, pero afortunadamente, su convocatoria no necesitaba luchar con demasiada precisión. Si esto continuara, Api ganaría. Eso fue lo que pensó el grupo de Cha de jugadores profesionales. Luo Ji no tenía a nadie con él. Tenía total libertad en el campo de batalla. Para Tyranny, que necesitaba concentrarse en Lord Grimm, Luo Ji se había convertido en su mayor obstáculo. ¿Tiranía iba a perder debido a este novato? Luo Ji había sido el factor decisivo en las 2 competiciones por equipos en las que había participado. ¿Perder? No. Aún no. Anwenkin y su polvo del desierto habían llegado. Para un Striker, inicialmente había estado relativamente lejos de la batalla, pero finalmente había regresado. Tampoco tenía a nadie con él. ¿No significa eso que podría ir directamente por Lord Grimm? ¿O podría defenderse de Dancing Rain y la convocatoria para dejar que Dazzling Undrek Blossoms acabe con Lord Grimm? ¿O podría ayudar a Dark Thunder a cerrar Little Cold Dance? Anwenkin tenía varias opciones, pero en este momento, Zangiale de repente notó que Luo Ji estaba lanzando algo. No fue una invocación, sino un hechizo. ¿Qué era? Por un momento, Zangiale no pudo pensar en nada. Sin embargo, sus muchos años de experiencia le dieron sensación de peligro. Podía sentir que si no interrumpía la luz oculta, las cosas realmente podrían haber terminado para Tyranny. Bang bang bang. Ignorando todo lo demás a su alrededor, Dazzling Undrek Blossoms disparó 3 tiros a la luz oculta. El lobo escarchado inmediatamente se abalanzó sobre él y lo tiró al suelo. Llegará. Zangiale seguía mirando hacia la luz oculta. Vio al personal de Concealed Light brillando con magia, pero aún no estaba completo. Fue un hechizo con un tiempo de lanzamiento muy largo. Sus 3 balas llegarían a tiempo. Pero de repente, una figura apareció de repente en la vista de Zangiale. Pen pen pen, las 3 balas rebotaron en ese desvergonzado paraguas de Myriad Manifestations. Con solo el 4% de su salud restante, Lord Grimm se apresuró a proteger la luz oculta. ¿Quién lo hubiera pensado? La magia reunida estalló. La luz oculta pudo lanzar su hechizo. Zangiale pudo sentir un escalofrío. Era como si el hechizo hubiera penetrado en la realidad. Cero absoluto. No hacia él, sino a Desert Dust. La habilidad elementalista de nivel 75 había congelado completamente el polvo del desierto, que quizás era la esperanza de Tyranny para un cambio. Esta fue la habilidad que Luo Ji había elegido para usar su arma, una poderosa habilidad CC. Sin que nadie interfiriera con él, usar una habilidad de lanzamiento largo era naturalmente una opción adecuada. Pero al final, había subestimado a sus oponentes. No había pensado que Zangiale podría notarlo inesperadamente e incluso tratar de interrumpirlo. Había pensado que con la enorme presión sobre Zangiale en este momento, sería el último en hacer un movimiento contra él. En el momento en que Dazzling Undrek Blossoms lo atacó, su corazón se había enfriado. Casi había cancelado la habilidad, pero en el último momento, Lord Grimm apareció frente a él y bloqueó los ataques. Luo Ji había visto este tipo de protección de Yeshiu muchas veces en el banco, y esta vez, él era el que estaba siendo protegido. Absolute Cero fue desatado. En este momento, Luo Ji de repente tenía absoluta confianza en ganar porque sabía que no era tan insignificante como había pensado. Todo lo que había hecho había influido en la batalla. Golpear. Debido a que Yeshiu bloqueó el intento de Zangiale de interrumpir a Luo Ji, Anwenkin se llevó la peor parte de los efectos posteriores. Cuando vio salir al Absolute Cero, ya era demasiado tarde para que él lo esquivara.
Esta habilidad creó una nueva dimensión, que afecta instantáneamente a todos los que están dentro de su alcance. Desert Dust se congeló instantáneamente, y una vez más, no podría participar en la batalla por algún tiempo. Sin embargo, el tiempo de congelación fue bastante limitado, ya que solo era una habilidad de nivel 1 sin afinidad elemental de hielo para mejorar los efectos del Absolute Zero, pero en una situación en la que cada segundo contaba, era suficiente para ser un factor decisivo. Si no fuera por este absoluto cero, Desert Dust podría estar moviendo su puño hacia Lord Grimm. Pero en este momento, toda esperanza estaba perdida. Un Wenye no dejó caer la pelota solo porque era un novato. El período de tiempo sin curación después de que el golpe de riesgo vital finalmente había terminado. Rápidamente aprovechó la oportunidad y lanzó una santa cura. La luz brilló, un crítico. La salud de Lord Grimm se disparó instantáneamente. Ahora era lo suficientemente alto como para hacer que los fanáticos de Tyranny se desesperen, incluso si podían ver los 9 grados negativos de Kim Uyun cada vez más cerca. Su Sharpshooter pronto podría brindarle apoyo a Tyranny, pero ya era demasiado tarde. Yeshiu se había atrevido a bloquear ataques corporales con solo el 4% de su salud restante. Ahora que había recibido una curación sagrada crítica, ¿qué no se atrevería a hacer? Objetivo, cientos de flores deslumbrantes. Lord Grimm se acercó al instante. Dazzling Undreg Blossoms acababa de volver a ponerse de pie y ahora estaba atrapado dentro de un combo no especializado. Para empeorar las cosas, había una barrera de artillería de Dancing Rain desde atrás, así como ataques del Wyvern y el Thunder Eagle. En sus intentos de acabar con Lord Grimm, había perdido una cantidad considerable de salud. ¿Cuánto más podría durar? Los efectos de Absolute Zero terminaron y Desert Dust salió corriendo. Se escuchó un disparo nítido desde el otro extremo. Los 9 grados negativos de Kim Uyun finalmente habían llegado. Pero Dazzling Undreg Blossoms ya estaba en su último aliento. Yeshiu ya ni siquiera necesitaba perder el tiempo con él. Lord Grimm se dio la vuelta y fue directamente hacia Desert Dust. El lobo escarchado de Light encubierto inmediatamente tomó su lugar, y junto con el apoyo de artillería de Dancing Rain, terminaron con Dazzling Undreg Blossoms. Era un 5 versus 4, y el lado con 5 tenía el sanador. Los fanáticos de la tiranía en la multitud estaban en silencio. Los fanáticos, que nunca se desanimaron y nunca se dieron por vencidos, ya podían ver su derrota. Appy no le dio a Tyranny ninguna oportunidad de cambiar las cosas. Con tal control sobre la batalla, un regreso de Tyranny solo sucedería si Appy cometiera un desastroso error. No te relajes. Yeshiu recordó a todos. Solo ahora la multitud se dio cuenta de que nadie había dicho nada en el chat durante mucho tiempo. Juego tras juego había sucedido uno tras otro, sin embargo, durante este tiempo, no había comunicación en ninguno de los equipos entre ninguno de los jugadores. Appy ganado. Este fue el resultado final, sin embargo, nadie esperaba que después de convertirse en un 5 versus 4, el partido tomaría otra media hora para terminar. Appy había confiado en su ventaja de sanador para ganar, sacrificando a 2 de sus jugadores para derrotar a los 4 restantes en Tyranny. Appy claramente tenía control sobre el ritmo del partido, pero Tyranny no se había derrumbado tan rápido como la gente había imaginado. Solo ahora la gente se dio cuenta de lo importante que era su aparentemente modesto no te relajes. Contra un equipo como Tyranny, incluso si estuvieran en una desventaja tan grande, si te relajabas por un momento, podría volver a morderte. Yeshiu entendió demasiado bien la tiranía. Sabía cómo jugaba el equipo, y no le daría a Tyranny este tipo de oportunidad. Lideró a Appy, manteniendo el mismo nivel de determinación y perseverancia hasta el último segundo. Se terminó y Appy había ganado oficialmente. Con esta competencia por equipos, ganaron esta ronda y esta mejor de 3. Appy pasaría a la final. El estadio estaba en silencio. Los fanáticos de la tiranía estaban en silencio. En cuanto a los fanáticos de Appy, la última media hora también había sido estresante. Aunque Appy tenía la clara ventaja, siempre sintió que Tyranny cambiaría las cosas de repente. El partido no parecía haber terminado, incluso cuando Appy estabilizó su ventaja. No fue hasta que Appy finalmente ganó que comenzaron a recuperar la compostura. La multitud continuó en silencio incluso cuando los jugadores salieron de las cabinas de jugadores, incluso cuando los 2 equipos se alinearon en el centro del escenario, incluso cuando la pantalla mostró sus felicitaciones a los ganadores. Finalmente, la realidad golpeó. Appy había ganado.
Habían comenzado en la parte inferior de la Liga Challenger, y ahora pasarían a la etapa más alta en Glory. Todo fue como un sueño. Capítulo 1573. Sus propios caminos. La celebración simple que Tirandi había establecido para celebrar su propio equipo llegando a la final finalmente no pudo ser utilizada. En la pantalla del estadio, solo hubo una felicitación estándar al equipo ganador. Los dos equipos se alinearon en el centro del escenario. Ireshiu, An Wenqing, Lin Jingyan, Zhang Jiale. En este escenario construido a partir de la pasión, estos viejos generales se conocieron, se mataron. Algunos sintieron alegría, otros sintieron tristeza, otros se sintieron conmovidos. Quizás no podrían llamarse amigos, pero su comprensión mutua no era inferior a la de cualquier par de amigos más cercanos. Tenían los mismos deseos y el mismo objetivo. En esta etapa, arrojan el mismo sudor, quemados con la misma pasión. Pero fue una pena, ya que no todos podían lograr los resultados que deseaban. Cada vez, siempre habría quienes debían abandonar el escenario a la mitad. Se terminó y An Wenqing miró esta etapa familiar, el estadio silencioso. Se acabó otra temporada. La 10ª temporada de su carrera profesional había llegado a su fin. Otro fracaso. Sí. En el corazón de An Wenqing, no obtener el campeonato fue un fracaso. Gloriosa derrota no era una frase que le gustara. Y esta vez, el que había orquestado su fracaso. Ireshiu una vez más, aunque en el pasado se le había llamado Irekiu. A An Wenqing no le importaba en absoluto por qué tenía que cambiar su nombre. No importa a qué se cambiara, siempre reconocería de inmediato a esta persona en el escenario. Esta fue la persona que más recuerdos le había dejado durante sus 10 años de carrera, de principio a fin, de felicidad a tragedia. Y esta fue la cuarta vez que Ireshiu lo había llevado a él y a su tiranía a una amarga derrota en los playoffs. Pero después de que terminó, la primera palabra que An Wenqing le dijo a Ireshiu fue: felicitaciones. Felicidades, felicitando la victoria. Su propio dolor era la alegría del otro lado. La competencia era simplemente así de cruel. Gracias, respondió Ireshiu, y los dos se dieron la mano. En el estadio silencioso, los aplausos surgieron repentinamente, aplausos que duraron mucho tiempo. Fueron realmente un par de oponentes dignos de respeto. 10 años de Glory, continuaron perseverando. No importa las dificultades que enfrentaron, su búsqueda del campeonato nunca vaciló. Pero entre los dos, solo uno de ellos podría permanecer. Este fue realmente un hecho incomparablemente triste. A los fanáticos de Tirandi no les gustó e incluso odiaron a Ireshiu, pero en este momento, no pudieron evitar pensar. Si Ireshiu y An Wenqing estuvieran en el mismo equipo, si pudieran levantar ese trofeo del campeonato juntos en lugar de estar constantemente en la garganta del otro. Entonces, ¿qué maravilloso sería eso? Pero estos dos jugadores no tenían tanta melancolía. Incontables cámaras se enfocaron en estos dos en este momento, esperando desesperadamente que tuvieran alguna interacción conmovedora, pero no hubo ninguna. Felicitaciones, gracias, separación. No importa un abrazo o algo así, cuando los dos se dieron la mano, ni siquiera se habían demorado mucho antes de separarse. Y luego los dos se dieron la vuelta, caminando hacia su próximo objetivo. La siguiente persona que conoció a An Wenqing fue Su Muchen. ¿Qué hay de Ireshiu? Vio a Lin Jingyan, Zhang Jiale. Normalmente, cuando los equipos se formaban para estrechar la mano después de un partido, seguían un cierto orden. Primero el capitán, y luego el vicecapitán, continuando desde allí. Api solo tenía a Ireshiu como capitán, y nadie se estableció como vicecapitán, por lo que fueron un poco más informales en su alineación. Por parte de Tirandi, la presencia del vicecapitán Zhang Xingjie era muy fuerte, pero en este momento, Zhang Xingjie no había seguido el orden típico de estrecharle la mano a Ireshiu después de que An Wenqing lo hubiera hecho. En cambio, Lin Jingyan y Zhang Jiale llegaron aproximadamente al mismo tiempo frente a Ireshiu. Un excelente partido, dijo Lin Jingyan, dándole la mano a Ireshiu primero. Gracias. Ireshiu solo tenía esta simple respuesta. Estos dos delante de él ahora no habían peleado con él durante 10 años como lo había hecho An Wenqing, pero tal vez fueron más trágicos que An Wenqing. La pareja de An Wenqing y Zhang Xingjie al menos derrotó a Ireshiu en la temporada 4, derrocando la dinastía de la era excelente y obteniendo un campeonato. Con eso, tenían algo de una base, de modo que incluso si no lograban obtener ningún resultado para el resto de sus carreras, no serían considerados una tragedia total.
Pero Lin Jingyan y Zhang Jiale, estos dos debuts de la temporada 2, habían luchado por solo un año menos que Ye Xiu y An Wenqing. Sin embargo, todavía no pudieron obtener ese campeonato. Lin Jingyan, la temporada pasada fue la primera vez que llegó a la final. Zhang Jiale, sinónimo de mala suerte en Glory, 4 veces en la final, 4 veces su mano rozó el trofeo del campeonato, pero al final todavía no tenía nada que mostrar. Y esta vez, ni siquiera había tenido la oportunidad de tocar ese trofeo. Buena suerte, dijo Zhang Jiale a Ye Xiu. En este momento, todavía pensaría en ese verano hace 2 años, cuando él y Ye Xiu, los dos jugadores profesionales retirados, se conocieron en el juego. Aparentemente ya se habían despedido de Glory, pero sus corazones campeones se negaron a morir, y al final eligieron diferentes caminos. Ye Xiu recogió una nueva cuenta, la entrenó durante el juego, reclutó soldados y compró equipo. Él construyó su oportunidad él mismo, construyó esperanza él mismo y finalmente creó un equipo. Y Zhang Jiale, eligió un camino más fácil y directo, regresó y eligió unirse a Tiranmi, creando una lista incomparablemente hermosa con An Wenqing, Lin Jingyan y Zhang Xingjie. Zhang Jiale no olvidaría que Ye Xiu también le había invitado en ese momento. Si hubiera estado de acuerdo, sería miembro de API en este momento. Pero Zhang Jiale tampoco negaría que en ese momento no veía favorablemente que Ye Xiu comenzara de cero. En ese momento, pensó, Ye Xiu es alguien que ya tiene 3 campeonatos completos, tal vez le daría más importancia a este camino más difícil. Pero el mismo Zhang Jiale, todo lo que quería era tener un solo trofeo de campeonato. No importa el método, esperaba que su carrera profesional no tuviera este espacio en blanco. Los dos caminaron por sus propios caminos en busca de la victoria. Ye Xiu y su API derrotaron a la era excelente en la Liga Challenger. Zhang Jiale y Tiranmi juntos perdieron las finales del año pasado ante Samsara. Continúa de nuevo. Los dos continuaron su búsqueda. Ye Xiu rompió la Liga Challenger y llegó a la Alianza Pro, llevando audazmente su API hacia el campeonato. Zhang Jiale, con sus compañeros de equipo de la tiranía, una vez más montó una carga contra el campeonato. Al final, los dos equipos se encontraron fuera de las puertas de la final, y al final, Ye Xiu y su API ganaron, mientras que Zhang Jiale y Tiranmi cayeron juntos en la puerta. ¿Se arrepintió? ¿Se arrepintió de rechazar la invitación de Ye Xiu para unirse a API? No, no lo hizo. Si todavía fuera el Zhang Jiale de hace 2 años, después de caer directamente ante API, probablemente estaría muy molesto por su decisión. Pero el Zhang Jiale de hoy no lo era. Había caminado junto con Tiranmi durante 2 temporadas, había luchado y asesinado junto con estos compañeros de equipo durante 2 años. Seguía priorizando los resultados, pero ahora apreciaba profundamente el proceso. En estos 2 años, había experimentado mucho, y su mentalidad también había cambiado mucho. La temporada pasada habían tenido la oportunidad de obtener un campeonato. Esta temporada, API solo había aprovechado la oportunidad que habían tenido la temporada pasada. Incluso si API finalmente lograra ganar el campeonato, Zhang Jiale no se arrepentiría por eso. Este API era este tipo de API, y si él estuviera allí, sería un API diferente. Incluso si este tipo de API pudiera ganar el campeonato, eso no significaba que un API con él también pudiera ganar. No hubo absolutos cuando se trataba de la victoria y la derrota en el escenario profesional, y este tipo de arrepentimientos eran completamente innecesarios. Esto fue lo que Zhang Jiale había aprendido en los últimos 2 años. Había muchos caminos hacia el campeonato. Ye Xiu había elegido uno, él había elegido otro. El camino que Ye Xiu había elegido estaba lleno de dificultades, por lo que no había pensado que terminaría bien. ¿Y su propia elección? Podría haber pensado antes que su elección era un atajo, pero ahora entendió que este no era el caso. No hubo atajos para el campeonato. Aquellos que pensaban que obtener jugadores de alto nivel y personajes de alto nivel eran suficientes para ganar fácilmente el campeonato subestimaron mucho a Glory y subestimaron la naturaleza de la competencia. Zhang Jiale no se atrevió a subestimar eso, por lo que no lamentaría su propia elección. Rechazando la invitación de Ye Xiu, uniéndose a Tiranmi en lugar de regresar a Undrek Blossoms, no se arrepintió de nada. Ahora, dio sus felicitaciones al vencedor. Todavía necesitaba confiar en sí mismo para caminar su propio camino. Así como así, los 4 generales completaron sus saludos posteriores al partido. Simple, sin palabras innecesarias, simplemente intercambiando esas frases simples y casi aburridas. Pero todos los que vieron esta escena ya sintieron sus corazones apretarse.
Incluso si fuera tan simple, incluso si fueran solo estas frases aburridas, ¿tendrían la oportunidad de volver a escuchar esto? Los cuatro ya estaban en las etapas finales de sus carreras. Volverían a tener este tipo de oportunidad, para subir al escenario e intercambiar felicitaciones y agradecimientos. Buena suerte, gracias. Para estas personas ahora, solo este tipo de frases ya eran un lujo. ¿Todavía tenían un mañana? ¿Cuántos mañanas más tuvieron? Todos quedaron con solo inquietud en sus corazones. Una actuación extremadamente interesante. Después de los tres viejos generales, el vicecapitán de Tyranny finalmente llegó ante Yeshiu. Tú también, dijo Yeshiu. Este equipo es muy fuerte. La mirada de Zhang Xingjie se deslizó hacia los otros miembros de API que estaban detrás de Yeshiu. Todos tienen un área donde no se les puede pasar por alto. Yeshiu sonrió. Sabía que Zhang Xingjie podía ver mucho más que la mayoría de las personas. API pudo derrotar a Tyranny no por una persona o un momento emocionante. La operación de su equipo fue minuciosa y sobresaliente. En esa emocionante batalla para revertir la desventaja, API no se había comunicado en absoluto en el chat. Esta era la mejor prueba. Esto demostró que su trabajo en equipo estaba bien entrenado, esto mostró que tenían una conciencia compartida en ese tipo de situación, que podían cooperar, empujándose a sí mismos y al equipo en la dirección de la victoria. Sigue trabajando duro, dijo Zhang Xingjie. Tú también, dijo Yeshiu. Zhang Xingjie asintió con la cabeza. No era alguien que dijera palabras poco sinceras y corteses. API todavía tenía áreas para mejorar, y su tiranía también. Aunque había llevado a Yeshiu a la ruina tan pronto como se unió a la alianza, nunca lo había subestimado. Cuando se trataba del sistema estratégico de API, el equipo que Yeshiu había reunido, había demasiado de lo que aprender y analizar. Los contenidos del libro de texto de Glory se actualizaban constantemente, evolucionando constantemente. Capítulo 1574. Análisis real. Han Wenqing, Lin Jingyan, Zhang Jiale, Zhang Xingjie. La tiranía parecía invencible debido a estos cuatro, pero la tiranía no era solo estos cuatro. Song Qiying y Kim Muyun habían jugado en la competición por equipos de esta ronda. Para cuando Kim Muyun se unió a la batalla, API ya tenía la ventaja. Sin embargo, no perdió su espíritu de lucha. Hizo todo lo posible para cambiar las cosas, contribuyendo en gran medida a extender la intensa batalla por otra media hora. En cuanto a Song Qiying, había sido la última esperanza del equipo en la arena grupal, pero al final, no pudo regresar. También había jugado en la competencia por equipos, jugando hasta el último momento, pero todo lo que recibió fue otra amarga derrota. ¿Por qué? Song Qiying estaba haciendo todo lo posible para no llorar, pero las lágrimas ya corrían por sus mejillas. Ustedes mayores estaban trabajando tan duro, pero ¿por qué? ¿Por qué todavía? Song Qiying no podía aceptar esto. Él no entendió. Él mismo aún era joven y tenía un futuro, y como hombre de la tiranía, no comenzaría a llorar sin control solo por una sola derrota. Sin embargo, incluso si tuviera el futuro, ¿qué pasa con sus compañeros de equipo, que estaban al borde de la jubilación? Sus días juveniles habían terminado y ya no tenían ninguna oportunidad de desperdiciar. La cantidad de tiempo que aún podrían permanecer en el escenario de Glory podría contarse con una mano. Fue por esto que practicaron no menos que nadie. Incluso en sus momentos finales, no se darían por vencidos ante la más mínima posibilidad de mejorarse. Song Qiying había visto sus esfuerzos con sus propios ojos. Ellos atesoraron cada oportunidad que tenían, pero al final, ¿por qué la oportunidad nunca los miró? Sus esfuerzos, su sudor, su todo, lo habían sacrificado todo, pero todo lo que obtuvieron a cambios fue la derrota. ¿Por qué? Song Qiying no sabía a quién estaba preguntando. Kim Muyun le dio unas palmaditas en los hombros para consolarlo. Zhang Xingjie estaba listo para llevarlo lejos cuando escuchó a Yeshiu decir con calma. El esfuerzo por sí solo no puede ganarlo todo. No seas tan engreído. ¿Engreído? ¿Cómo se engreía Song Qiying? No pudo evitar sentirse aturdido ante esa palabra. En términos de esfuerzo, ¿crees que nuestro API te perdería? No, no API y ningún equipo, dijo Yeshiu. En esta etapa de Glory, el esfuerzo es lo último de lo que debes presumir, porque es un hecho, es algo que todos pondrán, es lo más bajo y lo más pequeño. Reconoce esto y sigue escalando. Sigue trabajando duro.
Cuando Yeshiu dijo esto, estrechó la mano del sexto jugador de Tyranny, Kim Woo-yun, y luego saludó a la multitud, incluso si este era el estadio de Tyranny, incluso si este lugar estaba lleno de fanáticos de Glory que lo odiaban. Llegaron los aplausos, pero fue bastante reservado. Aunque hubo personas que se conmovieron con las palabras de Yeshiu, su odio se mantuvo fuerte. El partido de hoy fue otra adición a la lista. La multitud no abucheó, sino que aplaudió a Yeshiu. Mostró cuán conmovedoras fueron las palabras de Yeshiu hoy. El árbitro anunció la victoria del equipo API. Esta vez, los fanáticos en los asientos del equipo visitante dieron vítores estruendosos, pareciendo más ganadores que antes. Los aplausos de los fanáticos de Tyranny tampoco fueron demasiado suaves, pero sus aplausos no fueron para los ganadores, sino para los perdedores, Tyranny. Aunque sus aplausos ocultaron su decepción, tuvieron que decirle a su equipo que incluso en la derrota, la tiranía siempre sería un héroe en su corazón. Los dos equipos entraron al pasillo del estadio. Ninguno de los equipos dijo nada mientras caminaban hacia sus salas de preparación. Los dos equipos debían participar en la siguiente conferencia de prensa. El orden no sería por equipo local y visitante, sino por equipo perdedor y ganador. El primero en subir fue Team Tyranny. Su pérdida no solo simboliza el final de esta ronda, sino el final de este set y esta temporada. Las preguntas que Tyranny tendría que enfrentar no se limitarían solo al partido de hoy. Han Wenking, Zhang Xingjie, Lin Jingyan, Zhang Jiale. Estos cuatro salieron a la conferencia de prensa. Su reunión encendió chispas entre la comunidad Glory. Solo los nombres fueron suficientes para despertar el interés de los fanáticos de Glory. Pero después de la derrota del año pasado, habían perdido nuevamente. Todos conocían la debilidad en esta emocionante alineación. Quizás fue por esta debilidad que se pudo formar un equipo tan lujoso. Pero habían fallado 2 temporadas seguidas. Esta lujosa alineación no cumplió con las expectativas de sus fanáticos, así como con las suyas. ¿Qué harían después? En comparación con el contenido del partido de hoy, el futuro de Tyranny fue un tema más importante. Sin embargo, era necesario hacer preguntas en secuencia, especialmente cuando se enfrentaba a un grupo de estrellas tan intimidante, que merecía respeto. Ningún reportero planeaba hacerlo difícil para ellos. La pérdida de la tiranía contra API es lamentable. El primer reportero en hablar a menudo comenzaría con este tipo de comentario de apertura antes de pasar al siguiente paso lógico. ¿Cómo crees que jugaron tus oponentes hoy? Extremadamente bien. Como capitán, Han Wenking respondió, dando una respuesta que todos los reporteros odiaban. Afortunadamente para los periodistas, volvió la cabeza hacia un lado y agregó. ¿Qué tal si Shinji da una explicación más detallada? Por supuesto, por supuesto. Nadie se opondría a eso. Zhang Xingjie siempre decía las cosas como eran. Las preguntas sobre cómo les fue a los oponentes fueron las más fáciles de ignorar, pero si Zhang Xingjie lo respondiera, ese no sería el caso. ¿Arena grupal o competencia por equipos? Después de que Zhang Xingjie recibió la pregunta, inmediatamente pidió una aclaración. Competencia de equipo, respondieron los periodistas. La competencia por equipos tenía elementos de trabajo en equipo y juego individual, por lo que había más cosas de las que hablar que la arena grupal. Para la competencia por equipos, confirmamos después del partido que el punto de generación se determinó al azar, ¿verdad? Zhang Xingjie comenzó, mostrando cuán estricto y serio era con el juego. Tan pronto como terminó el partido, dejó en claro qué dudas tenía. Sí, los reporteros asintieron con la cabeza de acuerdo. Zhang Xingjie asintió con la cabeza y reflexionó por un momento. Luego, a partir de este punto, resumió lo que sucedió en la competencia por equipos antes de decir con cautela. Hay muchas cosas que podemos aprender de API en la competencia por equipos de hoy. Debido a los lugares de generación aleatorios, API Stanrow terminó encontrándonos a los 5 solos. Esta era una situación extremadamente mala para ella. Tanrow rápidamente tomó una decisión, mientras que dudamos un poco. Todo esto fue porque ni nosotros ni API sabíamos acerca de las ubicaciones aleatorias de Desove. En la superficie, API estaba en desventaja. Sin embargo, debido a nuestras dudas, API pudo aprovechar la iniciativa. Hicieron que Tanrow intentara y nos obligara a perseguirla. Más tarde, al usar el terreno circundante, pudieron establecer con seguridad ubicaciones de emboscada para desgastarnos. Zhang Xingjie respondió a la pregunta del periodista en detalle.
El periodista simplemente había preguntado sobre el desempeño de Appy, así que Aso habló. No dijo nada sobre cómo jugaba Tyranny, y mucho menos las críticas. Aún así, los periodistas no sintieron que fuera aburrido por lo honesto que era Zhang Xingjie. Por sus palabras, podían escuchar cosas que podrían haberse perdido, tratando de analizarlo ellos mismos. Aunque todos estaban más preocupados por el futuro de Tyranny, el combate de hoy había sido espectacular, especialmente el golpe que arriesga a la vida de Yeshiu. Todos querían escuchar la opinión de Tyranny al respecto. Los reporteros no habían preguntado sobre eso específicamente, pero debido a que era una parte importante del partido, tal vez incluso el clímax, Zhang Xingjie naturalmente habló de ello con más detalle cuando llegó allí. Luo Ji que entra en juego ya puede considerarse una trampa. Debido al primer juego en nuestro mejor de tres, la presencia de Luo Ji nos hizo conscientes del terreno. La emboscada de Appy en la salida del camión no fue exitosa. Se podría decir que Appy había confiado en el juego sobresaliente de Yeshiu para estabilizar la situación. En este punto, Appy estaba en una posición defensiva, pero tenían un camino de retirada claro. Su destino era el centro del mapa, los Seven Color Springs. Todavía teníamos que explorar esta área. Habíamos pensado que este destino era el punto de inflexión que Appy estaba esperando, pero resultó que nuestro juicio era incorrecto. Zhang Xingjie no ocultó su error, llamándolo directamente. Appy había estado esperando una oportunidad. Esta oportunidad no fue el Seven Color Springs, sino que pensamos que el Seven Color Springs fue el punto de inflexión. Una vez que hicimos esta predicción, el método más efectivo para eliminar esta posibilidad fue ganar antes de que se alcanzara el Seven Color Springs. A partir de cuando matamos el mar sin límites de Fan Rubí, teníamos el liderazgo y la iniciativa. Como resultado, adoptamos una postura más agresiva. Y esta era la oportunidad que Appy estaba esperando. Su plan había comenzado en el momento en que Fan Rui fue asesinado. Los presionábamos, pero al crear una cierta imagen de sí mismos, les daba espacio para recuperarse. Luego, tuvieron que esperar a que aumentemos nuestra agresión para traernos a sacar a nuestro senador. Esta es una estrategia. Me di cuenta después del partido. Durante este curso de eventos, no hubo comunicación dentro de Appy. Todo fue una configuración enorme y compleja. Si hubiera sido ideado en el acto, definitivamente habría habido comunicación. Por lo tanto, esta es una estrategia que había practicado antes. En algún momento, todos habían recibido la señal para llevar a cabo esta estrategia. Para que el switch funcione, Lord Grimm debe haber convocado al Spirit, y ninguno de nosotros lo había notado. Esto fue extremadamente crítico porque Luo Ji fue una parte muy importante de esta estrategia. El gato espíritu de Lord Grimm tuvo que estar escondido entre las convocatorias de luz oculta, y la posibilidad de una formación de rey bestia elemental fue un gran cebo. Si hubiéramos sabido que el Spirit Cat era Lord Grimm, no nos habríamos preocupado tanto, y Lin Jingyan no habría sido atraído por Luo Ji. Incluso si hubiera comenzado a lanzar la formación rey elemental de bestias, ya que el gato espiritual no era de luz oculta, no habría funcionado, pero desafortunadamente, nos engañaron, comenzando con que no sabíamos que el gato espiritual era de Lord Grimm. Capítulo 1575. Adiós, Lin Jingyan. Claro, preciso, lógico. Todos los reporteros presentes habían escuchado a Zhang Xingjie hacer este tipo de análisis posterior al partido antes, pero todavía estaban sorprendidos por la calma de Zhang Xingjie. Incluso después de esta derrota, que había arruinado el trabajo duro de un año, nadie podía decir que su estado de ánimo se había visto afectado en absoluto. No estaba amargado, no estaba decepcionado, no estaba arrepentido. Por supuesto que sintió esas cosas. Ningún jugador profesional podría permanecer completamente afectado después de este tipo de derrota. Pero Zhang Xingjie podría ocultar su propio estado de ánimo así, podría controlarse para hacer lo apropiado en el momento adecuado. ¿Los reporteros nos piden nuestra opinión de los oponentes? Bien, si realmente quieres saber o simplemente estás conversando, ya que lo preguntaste, cuando sea mi turno de responder, responderé de manera directa. Los reporteros no podrían estar más satisfechos. Con el análisis posterior al partido que dio Zhang Xingjie, sus informes sobre este partido podrían ser mucho más sofisticados. Pero ahora, ¿cómo podrían mencionar el tema por el que todos estaban más preocupados? Zhang Xingjie solo habló de estrategia, no de emoción, por lo que no pudieron encontrar un buen punto de transición en ninguna parte del discurso que pronunció.
Este era el estilo estrictamente estricto de Zhang Xingyi al aceptar entrevistas. Sus respuestas siempre abordaban la pregunta actual, nada más. No podría encontrar ningún contenido en ellos que daría lugar a nuevos temas. Ni una sola gota se filtró. No había forma de progresar naturalmente desde aquí, por lo que los reporteros solo podían comenzar de nuevo. Realmente fue un partido increíblemente emocionante. Un reportero siguió el análisis de Zhang Xingyi con una palabra de elogio, luego comenzó a cambiar el tema. Entonces, después de la pérdida de hoy, ¿cuáles son todos tus planes para el futuro? La pregunta fue muy directa. Y esta era exactamente la pregunta por la que todos estaban más preocupados. Al instante, la conferencia de prensa se calmó. Todavía puedo seguir luchando, dijo el capitán An Wenqing. Los entusiastas reporteros inmediatamente se dieron cuenta de algo. An Wenqing había usado la palabra yo. Aunque era el capitán, en este momento, no habló por todo el equipo. Todos inmediatamente adivinaron las noticias ocultas reveladas por esta oración. An Wenqing podría continuar luchando, pero algunas personas no podían. Yo también, respondió Zhang Xingyi después de él. Por supuesto que podía, era de la generación dorada. En comparación con los debuts de la temporada 1 y 2, todavía le quedaban muchos partidos por pelear. La pregunta que a todos les importaba nunca había sido dirigida a él. Yo tampoco me rendiré, dijo la siguiente persona. Pero cuando las miradas de los periodistas se volvieron, ya comenzaron a reconocer algo aún más claramente. El orden actual de asientos de Tiranni en el escenario. An Wenqing, Zhang Xingyi, Lin Jingyan, Zhang Jiale. Como capitán, An Wenqing respondió primero, pero no representó a todo el equipo, solo habló por sí mismo. Y luego Zhang Xingyi. Y luego, no fue la siguiente persona en la fila, Lin Jingyan, quien habló, sino Zhang Jiale. Lin Jingyan fue omitido. Evidentemente, fue porque sabían que lo que iba a decir Lin Jingyan no sería de la misma atmósfera que el resto de ellos. Las miradas de todos se volvieron hacia Lin Jingyan. Las cámaras y todo estaba listo. Todos ya lo habían adivinado. Finalmente había llegado un final. Lin Jingyan se puso de pie. Llevaba una sonrisa en su rostro. Este representante de la clase Brawler de Glory, él mismo siempre había tenido un aire refinado y gentil sobre él. Creo que es hora de que termine, Lin Jingyan finalmente abrió la boca. Los reporteros preparados hicieron clic instantáneamente en los obturadores de sus cámaras. Necesitaban grabar estas imágenes, estos sonidos, esta escena. Y de los otros tres jugadores de la tiranía sentados en el escenario, la cara de An Wenqing era tan fuerte e inflexible como siempre, y Zhang Xingyi también estaba tranquilo. Solo la cara de Zhang Jia le mostró un poco de tristeza en este momento. ¿Fue por la pérdida de hoy? ¿O fue por la inminente jubilación de Lin Jingyan? ¿O un poco de ambos? Parecía que quería decir algo, pero al final no abrió la boca. Estaba claro que sus compañeros de equipo de la tiranía ya sabían la decisión de Lin Jingyan. Quizás habían tratado de persuadirlo de lo contrario, pero al final, eligieron respetar su decisión. Ninguno de ellos dijo nada, dándole este momento por completo. Y en este extremo, quiero dar las gracias, continuó Lin Jingyan. Primero, quiero agradecer a los compañeros de equipo sentados a mi lado. Antes de llegar a Tyranny, nunca pensé que algún día tendría la oportunidad de pelear junto a todos ustedes por el campeonato. Todos ustedes son los jugadores más destacados de la alianza. Poder luchar codo a codo contigo es mi fortuna y la gloria de mi vida. Por lo tanto, también quiero agradecer especialmente a Tyranny como equipo. Agradezco a este equipo por darme una buena oportunidad, incluso en los años crepusculares de mi carrera. Estos 2 años, para mí, han sido gratificantes y felices. Lo único que lamento es que todavía no pude levantar ese trofeo del campeonato junto a todos, y aquí me gustaría disculparme con Tyranny, porque yo, no puedo seguir trabajando duro con todos. Esta decisión no llega a la ligera. Es una decisión cuidadosa que he tomado después de considerar mi propia condición. Creo que mi carrera profesional debería terminar aquí. Ninguna vida es perfecta, y es lamentable que no haya podido ganar un campeonato. Pero desde Winnow hasta Tyranny, siempre he tenido a los compañeros de equipo más destacados a mi lado. Es Glory lo que me permitió conocerlos a todos. Lo que quiero decir es que para poder jugar Glory, para convertirme en un jugador profesional de Glory, esta es la mayor fortuna de toda mi vida. Hoy, dejo esta etapa primero. Pero no dejaré Glory, nunca lo haré.
Todavía te miraré y espero que cumplas tus sueños. Al final, quiero dar mis mejores deseos a todos, todos conectados a Glory. Es la Glory la que nos ha unido a todos juntos, esta será la Glory de nuestras vidas. Gracias a todos, les deseo lo mejor. Lin Jingyan se inclinó, concluyendo su discurso de despedida. Los periodistas finalmente llegaron a un tema relativamente interesante, pero en este momento, desearon que esta noticia no existiera. Desearon que Lin Jingyan pudiera ser como An Wenqing, Zhang Xingjie, Zhang Jiale, y expresaron su intención de seguir trabajando duro. Pero no. Todo lo que acababa de pasar era real. Lin Jingyan ya había declarado su retiro. Él se iba. Este debut de la temporada 2, este jugador pináculo, el número 1 brawler, finalmente había terminado de recorrer el camino de su carrera profesional. No había ganado un campeonato, y no había tenido ningún logro individual especial. Antes de unirse a Tyranny, nunca había llegado a la final. Y, sin embargo, todavía era indomable, seguía presionando sin descanso, aún trabajaba duro por la victoria. Nadie se reiría de él, incluso si ya era superado por su junior durante su carrera. Debido a que esta era una ley inevitable creada a partir del paso del tiempo, no había nada de lo que reírse. Lo que todos vieron fue que, incluso cuando Tangao le quitó el título de Brawler número 1, se apoderó de su posición en Uinoul, se apoderó del personaje con el que había luchado durante 7 años, no se había apoderado de su espíritu de lucha, ni se había apoderado de su corazón campeonato. Lin Jingyan llegó a la tiranía, y con alegría y elegancia luchó junto a sus nuevos compañeros de equipo durante otros 2 años, hasta que él mismo sintió que había llegado a su fin. Solo entonces dejó todo. Nadie podría obligarlo a elegir irse, nadie más que él mismo. Gracias a todos, les deseo lo mejor, había dicho Lin Jingyan. Y ahora, los otros 3 jugadores de la tiranía en el escenario ya se habían dado la vuelta. Le dieron la mano a Lin Jingyan, lo abrazaron, le dieron sus mejores deseos. Tal vez había tristeza en sus corazones, pero en sus rostros, nada más que determinación rebosaba. Sin importar a dónde condujera el camino, continuarían caminando con determinación. Sin compromiso, sin arrepentimiento, sin dudas. Camina hacia adelante, todo recto. Adiós. Después de que terminó sus intercambios con sus compañeros de equipo, Lin Jingyan saludó a los reporteros a continuación. Asintió por última vez a sus 3 compañeros de equipo, antes de girar y caminar hacia el pasillo de salida. ¿Se acabó? Los reporteros estaban un poco atónitos, pero pronto se dieron cuenta de que An Wenqing, Zhang Xingjie, Zhang Jiale, estos 3 jugadores ya se habían sentado en sus asientos. Era como si nada hubiera pasado, como si ese asiento vacío hubiera estado vacío desde el principio. Lin Jingyan había tomado su decisión, y ellos también habían tomado la suya. Lin Jingyan ya se había despedido de esta etapa, y así se fue. Y eligieron quedarse, decidieron continuar, y así, esta conferencia de prensa continuaría. Los reporteros estaban aturdidos. Como nunca antes habían experimentado este tipo de escena, no sabían qué deberían preguntar a los 3 jugadores restantes. Incluso esperaban que esta conferencia de prensa llegara rápidamente a su fin, algo que nunca antes habían sentido. La determinación de Tyranny, el inquebrantable espíritu de Tyranny, lo sintieron, y casi no pudieron soportar el peso. Entonces, después de la jubilación de Lin Jingyan, ¿qué ajustes hará Tyranny? Al final, alguien todavía se puso de pie para hacer una pregunta. Naturalmente, habrá alguien para llenar la apertura, dijo An Wenqing. Entonces, ¿podrías revelar quién será? ¿Será alguien en Tyranny, o se harán movimientos durante la ventana de transferencia? Preguntó un periodista. Esto aún no se ha decidido, dijo An Wenqing. Muy bien, en este punto, los periodistas ya no tenían su fuerza normal para luchar desesperadamente por respuestas. El ambiente estaba completamente sofocado, y después de estas 2 preguntas, instantáneamente volvió a quedar en silencio. Por fin, el oficial de noticias de Tyranny se levantó y dijo. Entonces, si no hay más preguntas, la conferencia de prensa puede terminar aquí. Muy bien, está bien, los reporteros rápidamente estuvieron de acuerdo. Se terminó. La conferencia de prensa de Tyranny había terminado y la carrera profesional de un jugador importante también había terminado. Pero en esta etapa, incluso cuando algunas personas se fueron, otras continuarían decididamente caminando hacia adelante. Otros de la tiranía seguirían caminando.
Y en este momento, Api, este equipo, su camino esta temporada aún no había terminado, todavía tenían más para caminar. Las finales, el campeonato, este equipo novato en la alianza en realidad habían llegado a la final. Solo llegar aquí ya era un milagro, solo este paso era un tema explosivo. Api caminó al escenario. Habían enviado 3 representantes. Yeshiu, Fan Rui, Luo Ji. Excelente. Estas personas entusiasmaron a los periodistas. Después de que Tirani se fue, volvieron a su estado normal y detectaron instantáneamente el interesante tema aquí. Sin siquiera preguntar acerca de Api, alguien ya se había levantado y preguntó: ¿Sabes que Lin Jingyan acaba de anunciar su retiro? Tan pronto como surgió la pregunta, todos miraron a Fan Rui, el compañero de Lin Jingyan de muchos años en Winnow. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1576. Fin de la tormenta. El silencio de la conferencia de prensa fue mucho más silencioso que la sala de preparación de Api. A pesar de que podían ver la transmisión en vivo del anuncio de retiro de Lin Jingyan en la televisión, los novatos de la alianza todavía tenían una experiencia limitada con la impotencia y el dolor de la jubilación. Además, todavía estaban inmersos en la alegría salvaje de haber llegado a la final. La noticia del retiro de Lin Jingyan no cambió la atmósfera en la sala de preparación de Api. Los jugadores jóvenes todavía se reían alegremente, pero en ese momento, la melancolía aún se extendía en la sala de preparación de Api. Yeshiu había conocido a Lin Jingyan durante mucho tiempo. Habían luchado entre sí desde la temporada 2 hasta ahora, por lo que no eran extraños. Yeshiu había jugado desde la temporada 1 hasta el día de hoy, y en el transcurso de estos años, había visto caras familiares saliendo una tras otra. Algunos habían sido compañeros de equipo, otros habían sido oponentes, pero en ese momento de partida, todos olvidarían estas identidades. Todo lo que sentirían sería la partida de un compañero. Hoy fue igual. Otra cara familiar se estaba desvaneciendo. Yeshiu estaba en silencio. Fan Rui también guardó silencio. No había conocido a Lin Jingyan desde hace mucho tiempo como Yeshiu, pero él, que debutó en la temporada 5, había acudido inmediatamente al lado de Lin Jingyan. Fue Lin Jingyan quien lo vio crecer, y luego se convirtieron en un famoso dúo. Y luego, después de la temporada 8, temporada 9, se fueron por caminos separados. Para Fan Rui, Lin Jingyan había sido maestro y amigo. Si tuviera que elegir al jugador de la alianza que más respetaba, Fan Rui votaría por Lin Jingyan sin dudarlo, incluso si Lin Jingyan no fuera el mejor jugador del círculo. Y ahora, se había ido. Fan Rui, que ahora ya tenía varios años de experiencia profesional, se dio cuenta de que este día llegaría con el tiempo. Pero nunca había imaginado que sería testigo de la partida de Lin Jingyan de esta manera. Originalmente había pensado que los dos pelearían lado a lado, hasta que un día, Lin Jingyan de repente sonreiría y diría que ya no podía pelear. Y luego Fan Rui se burlaría de él por eso, pero Lin Jingyan no cambiaría de opinión, y así, sonriendo, diría adiós. Y hoy, lo vio. Lin Jingyan estaba sonriendo, se despidió de todos, pero fue después de ser derrotado por el equipo que Fan Rui representó. La tristeza escondida debajo de la sonrisa, ¿cuántas personas podían sentirla? Fan Rui lo sabía, Lin Jingyan definitivamente todavía esperaba ganar un campeonato. Esperaba tanto, mucho. Pero los que finalmente habían destruido esa esperanza fueron él y Api. Lin Jingyan no tendría más oportunidades. Porque ya había elegido irse. Te deseo lo mejor. Dio sus mejores deseos a todos, y esto, por supuesto, incluyó a Fan Rui. Pero, ¿cómo podría este tipo de buenos deseos hacer que alguien se sienta mejor? Fan Rui, al menos, no lo haría. No podía soportar mirar más, y en ese momento, encontró una excusa y salió de la sala de preparación de Api. Después de él, Wei Chen, este viejo que se había retirado temprano para regresar muchos años después, ignoró las reglas que prohibían fumar en la sala de preparación y sacó un cigarrillo. A diferencia de lo normal, Chen Guo no fue a regañarlo. Como fanática de Glory, a pesar de que nunca había experimentado personalmente este tipo de despedida, lo había visto así muchas veces antes. Y ahora que había entrado en este círculo, sintió el dolor y se dio cuenta de que gradualmente vería estas despedidas a su lado. Wei Chen, Yeshiu, y luego, Su Mu Chen, Fan Rui. Chen Guo estaba asustado, realmente muy asustado.
Vio como Fan Rui murmuraba algo y salía de la sala de preparación. Nadie trató de detenerlo. Incluso los novatos que todavía celebran, en este momento, reconocieron que la sala de preparación no era del todo este ambiente alegre, y se callaron cuando vieron salir a Fan Rui. Y luego, vieron la transmisión de la conferencia de prensa, cuando Lin Jingyan se abrazó y se despidió de los otros 3 jugadores de la tiranía, agradeció a todos y se fue. Aquellos cuyos cerebros movieron un poco más rápido ya se dieron cuenta de algo. Fan Rui había salido de la sala de preparación, y Lin Jingyan regresaba de la conferencia de prensa. Entonces, ¿no se encontrarían estos dos en el pasillo? La sala de preparación instantáneamente se quedó en silencio, y alguien incluso había silenciado la televisión, como si eso interrumpiera a los dos hablando en el pasillo. Nadie se movió, nadie emitió ningún sonido, hasta que la puerta de la sala de preparación se abrió de nuevo. Es nuestro turno, dijo Fan Rui con calma, de pie en la puerta. Y entonces Yeshiu y Luoji, los dos que Api ya había arreglado para participar en la conferencia de prensa, salieron de la sala de preparación. En el pasillo, vieron a Lin Jingyan, quien les sonrió, y luego le dio unas palmaditas a Fan Rui. No regresó a la sala de preparación de Tiranni, sino que continuó caminando por este pasillo, que eventualmente lo llevaría fuera del estadio. Vámonos. Yeshiu ya no lo miró. Saludó a los demás y los 3 jugadores felices salieron del pasillo hacia la conferencia de prensa. ¿Sabes que Lin Jingyan acaba de anunciar su retiro? Los reporteros ya habían sacado su primera pregunta. Sí, asintió Yeshiu. ¿Podría cada uno de ustedes decir algunos de sus pensamientos sobre esto? El reportero enfatizó cada uno de ustedes. Evidentemente, no estaban muy interesados en que Yeshiu respondiera esta pregunta. Lo que querían escuchar eran los pensamientos de Fan Rui. Fan Rui no rehuyó, tomando voluntariamente el micrófono, por lo que Yeshiu no intentó decir nada primero. Justo como querían los periodistas, esperó a que Fan Rui dijera sus pensamientos. Le deseo lo mejor. Fan Rui tomó el micrófono y dijo 5 palabras. Todos esperaron en silencio. Pero entonces, no había nada después. Fan Rui dijo solo estas 5 palabras. A su compañero de muchos años, a su maestro y amigo, a Lin Jingyan, cuyo sueño de toda la vida había arruinado personalmente, Fan Rui solo dijo estas 5 palabras. ¿Eso es todo? Los reporteros no se dieron por vencidos. Querían escuchar algunos pensamientos más conmovedores. Eso es todo. Pero Fan Rui sacudió la cabeza, sonriendo, al igual que Lin Jingyan. Todos sus pensamientos, todo lo que había querido decir, ya se lo había dicho a Lin Jingyan cuando se encontraron en ese pasillo. Para Fan Rui, esto fue suficiente. No hubo necesidad de volver a contarlo a estos reporteros. Después de eso, no quedaba nada más que desearle lo mejor. Él y solo él. Pero los periodistas aún se negaron a rendirse fácilmente. Incluso si Lin Jingyan no se hubiera retirado hoy, como una asociación anterior, reunirse en el escenario seguía siendo un gran tema. Perdona mi franqueza. Otro periodista abrió la boca. Parecía que su desempeño de hoy no cumplió con las expectativas. ¿Fue porque tu antiguo compañero estaba entre tus oponentes y te resultó difícil luchar contra él? Mi desempeño de hoy no fue muy bueno, así que tuve suerte de que el equipo aún pudiera ganar el partido. En los próximos partidos, continuaré luchando al máximo, dijo Fan Rui. Parecía una respuesta muy ordinaria, pero en este momento era bastante inteligente, evitando por completo el tema de los antiguos socios y luego asumiendo la responsabilidad de su pobre desempeño, analizando los resultados y enfrentando el futuro. ¿Cómo se suponía que continuarían los reporteros? ¿Qué más podrían pedir? No había forma de que pudieran continuar enredados con preguntas sobre Lin Jingyan. Solo podían comenzar a hacer preguntas serias sobre el desempeño de Api en este partido. El análisis que Zhang Xingji había proporcionado en la conferencia de prensa de repente se convirtió en información importante que todos podrían usar para hacer preguntas a Api. ¿Fue Api completando un ataque de riesgo vital contra la roca inamovible de Zhang Xingji en el equipo de hoy, una táctica cuidadosamente entrenada preparada de antemano? Preguntó un periodista. Jajaja, se rió Yeshiu, no uses el análisis de Zhang Xingji para hacerme preguntas. Estaba viendo la transmisión. Todo lo que analizó estaba mal. Los reporteros instantáneamente sintieron ganas de dar una palmada. Todos sabían que Yeshiu estaba diciendo tonterías.
Pero tan groseramente despreciaba el análisis de Zhang Xingyi así, ¿qué se suponía que debían hacer los periodistas? Antes, Ye Xiu nunca apareció en este tipo de eventos. Cuando se trataba de conferencias de prensa, en realidad, Ye Xiu y Luo Ji eran novatos. Pero este novato era terriblemente difícil de tratar. En comparación con aquellos que eran muy resbaladizos al responder preguntas, a Ye Xiu simplemente no le importaban. Cuando llegaba una pregunta, él simplemente inventaba algo casualmente, y cuando te girabas para pedir una aclaración, podía olvidar lo que acababa de decir. Lo peor de todo es que nunca trató de evitar este punto. Él simplemente te respondería, muy honestamente, ¿en serio? He dicho que... ¿Y qué si lo hubiera dicho? ¿Y qué si no lo hubiera dicho? ¿Podrían los reporteros informar sobre el tipo de tonterías inventadas por él? Por supuesto no. No haría que los reporteros parecieran tener un coeficiente intelectual muy bajo, por creer ese tipo de tonterías. Al ver a Yeshio activar este estado una vez más, los reporteros se asustaron internamente, pero en la superficie todavía emitían un aire muy tranquilo y de buen humor. Entonces, ¿había alguna razón especial para enviar a Luo Ji en este partido? Alguien preguntó. Entrenando novatos en el gran escenario. Es justo como Tirandi envió a Son King. Enviamos a Luo Ji, dijo Yeshiu, muy en serio. Hijo de puta. Los reporteros se enfurecieron en sus corazones. Este tipo de respuesta aquí fue simplemente evasivo. Tal vez no lo creías, pero lo que dijo siguió a la lógica. Tal vez lo creías, pero siempre sentías que algo andaba mal con lo que dijo, que te llevaban a dar un paseo. Y somos más valientes que Tirandi. En este partido crítico, enviamos hasta 3 novatos, y Yeshiu continuó hablando. Los reporteros querían llorar. Intenta no enviarlos. En tu API, además de ti, Fan Rui, Sumuchen y Weichen, ¿quién no es un novato? Quizás en la final, experimentaremos con una lista completa de novatos. Que acepten la prueba más difícil de todas, dijo Yeshiu. ¿Quién creyó eso? ¿Quién creería eso? ¿Enviar novatos a la final para entrenar? Esto estaba llevando la broma al extremo. Todos los reporteros parecían miserables. ¿Cómo se suponía que iban a escribir el artículo de hoy? Algunos ya estaban mentalmente en un lugar diferente. Parecía que esta conferencia de prensa no les iba a dar ningún material. Entonces, ¿terminaremos aquí hoy? Al final, la conferencia de prensa de API llegó a su fin rápidamente. Los reporteros no resistieron mucho, ni siquiera estaban de humor para tomar algunas fotos adicionales. Érase una vez, obtener una foto de Yeshiu había sido un logro tan hermoso y raro, pero ahora, al ver a este tipo aparecer en la lente de la cámara, todos sintieron que tenían la boca seca. No sabían qué preguntar y no sabían qué debían escuchar. La conferencia de prensa terminó. Por fin, el telón cayó sobre los vientos y las tormentas del partido de hoy. Los perdedores, los vencedores, todos caminaron por sus propios caminos. Pero no importa qué tipo de camino tomaron, la dirección en la que cargaron fue siempre la misma. Cada uno tomó su propio camino, pero siempre fue el camino que perseguía la victoria, el camino para ser campeones. Capítulo 1577. La potencial guerra mundial. Después de luchar durante casi una semana en la ciudad Q, Teamapi finalmente regresó a su ciudad, la ciudad H. Lo que les esperaba era un aguacero torrencial. Samsara, Api. Uno era un equipo de campeonato que había ganado 2 campeonatos consecutivos, mientras que el otro era un nuevo equipo que acababa de unirse a la alianza. Estos 2 equipos, con un mundo de disparidad entre ellos, finalmente entraron juntos a la final. Nadie se atrevería a subestimar a Api nunca más. Nadie los desestimaría como equipo de base nunca más. Sexto lugar en la temporada regular, derrotando a los poderosos Blue Rain y Tyranny en los playoffs, Api atraía actualmente la atención de todos con un impulso imparable. Ahora, no solo las personas querían ver el nacimiento de una nueva dinastía, sino que varios jugadores de Glory también querían ver el nacimiento de un milagro. Un nuevo equipo que acababa de ingresar a la alianza, con pasos incansables, arrebatando el campeonato. A medianoche, las encuestas de victoria para la primera ronda de las finales y las finales en su conjunto se habían abierto. A las 8 de la mañana, después de 8 horas, el apoyo que ambos equipos habían recibido estaba realmente empatado. Antes de esto, ya sea frente a Blue Rain o Tyranny, la tasa de apoyo que Api recibió siempre fue menor por un amplio margen.
incluso si su equipo no carecía de All-Stars, incluso si su equipo tenía el mejor novato, incluso si habían traído sorpresa tras sorpresa en el transcurso de esta temporada. A pesar de todo eso, en los playoffs, los fanáticos de Glory todavía no los miraban favorablemente. Hasta hoy. Hasta ahora. Derrotaron a Blue Rain, derrotaron a Tyranny. Api había recibido suficiente confianza. En la encuesta de apoyo previa al partido, de hecho estaban vinculados con Samsara. Samsara. 51,6%. Api. 48,4%. Samsara tenía una ligera ventaja, pero una diferencia tan pequeña realmente no era nada. Para que Api pudiera dividir el voto de manera tan uniforme con Samsara, eso ya era suficiente para demostrar lo notables que eran. Incluso si fueron Blue Rain o Tyranny quienes habían entrado en la final, era posible que no pudieran empatar el voto de esta manera. Pero Api, en circunstancias desfavorables, desafió todas las expectativas de llegar aquí. Esto llevó a más personas a interesarse por ellos, y la gente comenzó a esperar nuevamente lo inesperado. 3 días después, Ciudad H, Estadio Xiaoshan, sería allí donde comenzó el milagro. La lluvia lavó el estadio Xiaoshan y, como era un aguacero, las calles eran inusualmente frescas y claras. No importa cuán apasionados o entusiastas fueran los fanáticos de Api, en este tipo de clima, no podían animar a Api con toda la energía que les hubiera gustado. Pero los negocios en Api Internet Café estaban explotando con este clima. El cibercafé ya no parecía un cibercafé, incluso los pasillos estaban llenos. Usando excusas como buscar refugio de la lluvia, todos corrieron al cibercafé y comenzaron a hablar con entusiasmo sobre el próximo partido final. Incluso aquellos que estaban sentados frente a las computadoras realmente no estaban usando sus computadoras. Todos discutían con las personas a su lado. Pueden conocerse o no. Esto no fue importante. En este momento, los que se reunieron aquí, todos tenían la misma esperanza, la misma anticipación. Api de ganar el campeonato. El segundo piso de Api Internet Café podría considerarse la base de operaciones de Team Api. Aunque eran un equipo que ya había llegado a la final, la infraestructura simple del equipo no se podía cambiar de inmediato. En este momento, todos los miembros de Api se habían reunido en esta sala de entrenamiento que definitivamente era el último lugar en la alianza. Ayer, habían viajado toda la noche para regresar a la ciudad H. Por suerte, el mal tiempo no había afectado su vuelo. Y esta mañana, una vez más no se vieron afectados por el clima, y justo a tiempo, llegaron a la sala de entrenamiento. Este tipo de disciplina se requería durante la temporada regular. Después de que comenzaron los playoffs, Yeshiu abogó más por el ajuste individual. El equipo no programó demasiados planes de entrenamiento y, en cambio, permitió a los jugadores organizar su propio tiempo. Pero ahora, estaban en la final, a solo un paso de ganar el campeonato. Los jugadores de Api habían cumplido espontáneamente con la disciplina de la temporada regular, y se reunieron aquí así como así. ¿Qué está pasando? No dije que no había planes esta mañana y que todos deberían descansar. Yeshiu dijo, viendo la habitación llena de gente. Todos se burlaron. Mírate, cuando estás hablando, ¿no puedes mirar tu propio punto de vista primero? Dijiste que no había planes por la mañana y que deberíamos descansar, pero no estás parado aquí ahora de todos modos. Cuando dices algo como esto, ¿no podrías ser tan realista? Bien. Como todos están aquí, disfrutemos de la emocionante actuación de Samsara en los playoffs. Mientras Yeshiu hablaba, ya estaba configurando la pantalla para mostrar datos sobre Samsara que nadie sabía cuándo se había organizado. No se podía dudar de la fuerza de Samsara, y Api había reconocido este punto hace mucho tiempo. En el primer partido de la temporada regular, fueron barridos por Samsara, y en la mitad de la temporada, cuando los equipos cambiaron de estadio y pelearon nuevamente, Api solo había ganado 3 puntos. Pero los resultados de la temporada regular no afectaron demasiado a Api. Lluvia azul, tiranía. ¿No habían derrotado estos dos equipos a Api 2 veces en la temporada regular? Pero el que tuvo la última risa en la final fue Api. Usar la victoria y la derrota pasadas como la base del juicio, eso era algo que a los medios les encantaba hacer. Su trabajo consistía en encontrar temas para discutir, y discutir los encuentros pasados de dos equipos fue, sin duda, una línea de pensamiento muy precisa. Pero para los jugadores profesionales, para los equipos profesionales, las derrotas pasadas fueron simplemente fuentes de experiencia.
No se sentirían demasiado humildes, ni esto les haría sentir que derrotar al oponente era demasiado difícil. Cada partido fue un nuevo comienzo. Cada victoria requería dos manos para construir una vez más. No vencer a Samsara en la temporada regular no tuvo nada que ver con el presente. En este punto, la fe de Api era inquebrantable. No fueron atados por sus fracasos pasados. Bajo el liderazgo de Yeshiu, analizaron clara y lógicamente al Samsara que estaban a punto de enfrentar en los playoffs. Un día, 2 días. El cielo estaba despejado después de la lluvia. Esta era la casa de Api, estas eran las calles donde gobernaban los fanáticos de Excellentera y los fanáticos actuales de Api. Cuando, gradualmente, surgieron cantos en apoyo de Samsara, todos sabían que Samsara estaba aquí. Los campeones reinantes, los que actualmente estaban luchando por su tercer campeonato consecutivo, el equipo Samsara había llegado a la ciudad H. Como decía el dicho, un poderoso dragón no podía aplastar a una serpiente en su hogar. Pero la atmósfera que cambió en las calles de casa de Api después de la llegada de Samsara, dio la impresión de un dragón feroz cruzando el río. En este momento, se aumentó la seguridad en el área para evitar enfrentamientos entre los fanáticos de los dos equipos. Afortunadamente, estos fanáticos eran todos jugadores de Glory, por lo que si hubiera algún conflicto real, el 80% del tiempo solo encontrarían algunas computadoras y comenzarían una ronda de Glory PK. Una pelea callejera realmente no se ajustaba al espíritu de los fanáticos acérrimos de Glory. Entonces, Glory, como una competencia, siempre vería a sus fanáticos enfrentarse, pero muy raramente las situaciones se intensificarían para dañar la seguridad física, precisamente porque tenían esta forma diferente de resolver conflictos. La mayoría de ellos preferían mostrar su cerebro y poder en Glory. El día del partido se acercaba constantemente, y los fanáticos de los dos equipos se reunieron constantemente. En las calles, la atmósfera parecía armoniosa, pero bajo esa calma, los cibercafés de los alrededores habían visto innumerables feroces peca de Glory. Un día, Wuchen, de Api, con una expresión oscura, reunió a todo un grupo de personas y abandonó el café, abriéndose camino hacia quién sabe dónde. Pero después, había regresado con esa misma expresión oscura, por lo que probablemente no había logrado nada bueno. Del lado de Api, Wuchen todavía estaba a la cabeza. Pero debido a que Samsara había llegado a la final, el líder del gremio Tree Realms Six Paths, como líder en el juego, por supuesto vino a la ciudad H mismo. Trajo a todo un grupo de trabajadores de Samsara con él y se hizo cargo de Grand Internet Café, convirtiéndolo en su cuartel general de batalla. Los dos equipos ni siquiera habían comenzado oficialmente a pelear, pero la batalla entre los fanáticos de los dos equipos ya se estaba intensificando sin parar. Pero bajo el control de los dos líderes del gremio, la batalla al menos no había escalado a peca salvaje en el juego. Por ahora, todos resolvieron las cosas en la arena. Claramente, en estas circunstancias, los dos líderes del gremio aún no habían perdido la calma. Wild PK, sin importar quién tuviera la ventaja, siempre terminaría dañando a ambos lados, y le daría al resto de los gremios la oportunidad de salir adelante. Los dos líderes del gremio no olvidaron sus verdaderas responsabilidades en este momento, y no dejaron que las finales afectaran el equilibrio en el juego. Pero esto fue solo temporal. Después de todo, los combates aún no se habían peleado. Si los jugadores realmente fueron provocados por lo que sucedió en los partidos, entonces nada podría detener la explosión. En los últimos años, la mayoría de las veces, estallaban batallas salvajes a gran escala entre los dos gremios, todo porque después de cierto punto, el líder del gremio ya no podía mantener el control. Guild Excellent Dynasty, que apoyaba la dinastía de Excellentera, fue originalmente el gremio más poderoso en el juego, pero precisamente porque el equipo ingresó a la final 4 veces, había pasado por todas esas guerras mundiales. Esta vez sería una guerra contra uno, la próxima vez contra otro, una y otra vez durante 4 años. Habían tenido que pelear todos los años, pero su oponente siempre estaba cambiando. Habían luchado durante 4 años, y luego la dinastía de la Era Excelente se rompió, y la fuerza de la dinastía Excelente se debilitó enormemente. Después de eso, cuando los 3 grandes gremios fueron nombrados en el juego, fueron Tyrannical Ambition, Garden y Blue Brook. La una vez poderosa dinastía Excelente no pudo levantar este título a 4 grandes gremios. Y debido a esta lección aprendida de los errores de la excelente dinastía, después de eso, los gremios siempre serían muy cuidadosos. Después de la era excelente, Team Irv ingresó a la final 3 veces.
Hubo una guerra pequeña, una guerra grande, y finalmente la tercera vez pasó con calma. La pequeña guerra fue la temporada 5, contra Cienflores. A mediados de esa temporada, la lesión de San Cepin de Undrek Blossoms lo dejó incapaz de pelear. Cuando llegaron las finales, Undrek Blossoms estaba lleno de la determinación de ganar el campeonato para San Cepin, pero, desafortunadamente, perdieron ante Team Yerb. Después del partido, los fanáticos inmediatamente comenzaron a pelear en el juego, pero luego, San Cepin hizo el anuncio oficial de que se retiraba debido a su lesión. Cienflores no estaba de humor para participar en una guerra mundial, así que al final, no fue más que una pequeña guerra. Y luego, en la temporada 6, el campeonato consecutivo de Team Yerb fue ferozmente robado por Blue Rain. La guerra mundial que vino después fue impactante, la más feroz de la historia. Fue a partir de esta batalla que nació la profunda enemistad entre los dos equipos. Y luego, en la temporada 7, Team Yerb una vez más se encontró con un Red Blossoms. Los dos equipos tenían experiencia con las finales y entendieron mucho el daño de permitir que las llamas de la batalla se extendieran a los gremios. Por lo tanto, esta vez, con el arduo trabajo de los líderes del gremio para mantener la paz, lograron controlar la situación en el juego, y no ocurrió la guerra. Este se convirtió en el único momento hasta el momento en que todo terminó pacíficamente. Y luego, las temporadas 8 y 9 habían visto guerras mundiales de gremios, pero bajo el liderazgo y el control de los líderes del gremio, terminaron bastante rápido después de que todos expresaron sus emociones y no hubo lesiones duraderas. Y esta vez, Samsara, Ati. En el juego, no podían considerarse los mejores gremios, pero la marea comenzó a aumentar hacia una posible guerra mundial. Capítulo 1578. Gente pequeña entrando sigilosamente en el estadio. 3 días, no demasiado largos, ni demasiado cortos, pero pasaron en un instante. Cuando el sol brillaba sobre la ciudad H después de la lluvia, la ciudad parecía fresca y pura. Después de lavarse, incluso las calles familiares parecían tener algo nuevo sobre ellas. Una hora antes del comienzo del partido, el público había ingresado al estadio mucho antes, pero el área fuera del estadio todavía estaba llena de multitudes. Demasiados jugadores de Glory esperaban la oportunidad de ver las finales en vivo, pero desafortunadamente, los boletos eran difíciles de obtener. Hubo una serie de personas que se quedaron cerca del estadio para probar suerte, algunas que querían entrar, otras que preguntaban para ver si alguien tenía un boleto adicional. En cualquier caso, nadie estaba inactivo. Fu Chao era uno de estos jugadores de Glory, y su objetivo era el mismo que el de estos jugadores reunidos, pero desde el principio, Fu Chao no se había unido a la multitud. Había demasiada gente aquí, sería demasiado difícil intentar colarse por el frente o obtener un boleto de alguien. Fu Chao se mantuvo alejado de las multitudes y, en cambio, se demoró en otra área del estadio, prestando mucha atención a su entorno. Había muchos pasillos que entraban y salían del estadio Xiaoshan. En este momento, durante un evento tan grande, por supuesto, abrieron las puertas principales, que eran las más grandes y podían acomodar la mayor parte del tráfico. Y las puertas laterales, las puertas pequeñas, no se abrirían libremente para su uso en este momento, por supuesto. Pero el hecho de que no estuvieran abiertos para su uso no significaba que no pudieran usarse. Fu Chao planeó usar una de estas puertas laterales. Después de alejarse de las puertas principales, el entorno se volvió mucho más tranquilo y, justo delante, Fu Chao vio una pequeña puerta sin pretensiones, cerrada y cerrada. Fu Chao se acercó a eso. No sabía si empujarlo o tirarlo, pero de cualquier manera, después de varios intentos, la pequeña puerta no se movió. Claramente, estaba bien cerrado. Fu Chao no se rindió. No había pensado que los trabajadores del estadio serían tan descuidados, de todos modos, simplemente había venido aquí para probar suerte. Caminar casualmente por una puerta abierta tampoco había sido su plan real. Lo que quería hacer era encontrar un pasaje para trabajadores. Puede haber trabajadores del estadio allí, pero podría intentar encontrar una buena oportunidad para colarse por allí. Debería haber. Fu Chao tenía mucha fe en su asunción. Él creía que debe haber este tipo de pasillos de personal convenientes para los trabajadores. Simplemente no sabía si los trabajadores del estadio Xiaoshan podían ser sobornados tan fácilmente. No importa que, tenía que intentarlo. Fu Chao continuó caminando, hasta que escuchó el sonido indistinto de voces que venían desde adelante.
Aceleró sus pasos, giró en una esquina y vio otra puerta lateral, que estaba a punto de ser cerrada por la última persona que entraba. Espera. Fu Chao hizo caso omiso de todo lo demás cuando gritó y corrió hacia él. Esta era una oportunidad que no quería perder. Esa persona había escuchado claramente el grito y dejó de moverse, dándose la vuelta para echar un vistazo. Mientras Fu Chao corría, agitó su mano derecha para llamar la atención, mientras que su mano izquierda ya estaba agarrando la billetera en su bolsillo. La puerta lateral no estaba lejos, y Fu Chao cerró la distancia en unos pocos pasos, justo cuando la otra persona se dio la vuelta por completo. Sus ojos se encontraron, y Fu Chao de repente tropezó, casi cayendo. Cuando se estabilizó, la conmoción estaba escrita en toda su cara, y estaba perdido mientras miraba a esta persona que se había detenido a mirarlo. Era una cara con la que Fu Chao no estaba familiarizado, pero nunca había pensado que tendría la oportunidad de ver a esta persona a esta distancia. Fu Chao de repente sintió que los dedos que agarraban su billetera estaban un poco rígidos. ¿An Wenqing? El capitán de la tiranía, An Wenqing. El cerebro de Fu Chao se había apagado por completo. Como el trabajador del estadio que había planeado sobornar de repente se convirtió en An Wenqing. Solo se parecía a él. Eso debe ser, ¿verdad? Justo cuando Fu Chao pensó esto, escuchó otra voz desde el interior de la puerta. ¿Qué está pasando? Y luego otra persona salió, con una mano ajustando sus lentes, y miró a Fu Chao. Zhang Xingjie. Fu Chao aflojó la mano que sujetaba su billetera en el bolsillo de sus pantalones y se pellizcó la pierna. Duele. ¿Quién está gritando? Otro sonido, otra persona salió. Zhang Jiale. Los tres generales feroces de Tirani en realidad estaban parados frente a él en este momento, viviendo y respirando. ¿Cómo es que no vienes? Otra nueva voz. ¿Fue Lin Jingyan? Evidentemente, Fu Chao se había ajustado y ya estaba empezando a hacer predicciones inconscientemente. Pero la persona que salió. Wang Jiexi. Fu Chao sintió otra ola de mareos. En realidad era el capitán Wang Jiexi de Tinger, otra figura imposiblemente importante. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo, chicos? Una voz tras otra, una persona tras otra. A menos de 3 metros delante de él, Yu Wenzhou, Wang Xiaotian, Li Xuan, Chu Yunxiu, Yan Kong, Yu Feng. Fu Chao sintió que sus 5 sentidos fueron destruidos para siempre. ¿Es esto mágico? ¿Es este un grupo de cosplay? ¿Cómo es que tantos dioses aparecieron de repente por esta pequeña puerta? Los mejores dioses de la gloria. Y entonces, ¿qué están haciendo aquí? ¿Me están mirando todos? ¿Qué se supone que haga? ¿Inmediatamente arrodillarse en el suelo y pedir perdón? Eso no está bien, no creo que haya tenido la oportunidad de hacer algo malo todavía. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Ir a ellos y decirles es un honor conocerlos a todos? Maldición, ¿no es eso un poco dramático? Tengo que cambiar el tono, pero ¿cómo debo decirlo? Mientras reflexionaba Fu Chao, los dioses Pro intercambiaron miradas, cada una con expresiones de confusión. Al final, fue An Wenqing quien, sin saber si reír o llorar, miró a todos y dijo. Alguien gritó para sostener la puerta. ¿Qué están haciendo todos ustedes? Después de eso, simplemente entró por la puerta primero. Tan pronto como todos escucharon que era solo eso, que todos se habían metido en esto por nada, todos se rieron y volvieron a entrar por la puerta. El último en entrar fue Shubin de Tinger, que miró a Fu Chao y dejó la puerta abierta para él. Esto es y. Fu Chao aún no había descubierto cómo saludar a tantos dioses cuando todos ya habían vuelto a entrar. Pero habían dejado la puerta para él, y Fu Chao, recordando su intención original, corrió hacia adelante y atrapó la puerta. Mirando a su alrededor, había gente no muy lejos, pero ninguno de ellos parecía estar prestando atención a esta área, por lo que Fu Chao entró, cerró la puerta y luego se dio cuenta de que había logrado colarse a esa manera. Y las personas que lo habían guiado eran todos los principales dioses de Glory. Esto es, ¿entendieron mal y pensaron que era un trabajador? La mente de Fu Chao era realmente bastante buena, pudiendo pensar en un plan como este. Justo antes, había sido golpeado un poco tonto por la continua aparición de tantos dioses, pero ahora volvió a la normalidad, y solo le llevó un momento darse cuenta de lo que había sucedido. Estos dioses pro, por supuesto, no eran ningún grupo de cosplay, también venían a ver las finales en vivo.
Pero hacer que entraran por las puertas delanteras definitivamente causaría un caos impensable, por lo que el estadio había preparado especialmente para ellos un pasadizo lateral sin pretensiones. Fu Chao había terminado por error aquí, justo a tiempo para ver entrar a todos estos dioses. Había gritado sin ver quién era, por lo que los dioses habían pensado erróneamente que era un trabajador del estadio, y se había engañado así. Muy afortunado. Qué emocionado se sentía. Emocionado por poder ingresar al estadio, y aún más emocionado por haberlo hecho a través de este tipo de método. En este momento, Fu Chao sintió que su deseo de ver el partido ni siquiera era tan fuerte como antes. Estaba más emocionado de conectarse y cotillar sobre este legendario encuentro con todos sus amigos. Su corazón estaba acelerado, pero Fu Chao no se atrevió a mostrarlo en su rostro. Tenía que mantener este malentendido. Pronto, había una luz brillante que venía de adelante, y los sonidos de vítores sonaban cada vez más claros. Estaba a punto de entrar en el área principal del estadio, el estadio de la final. Los pensamientos de Fu Chao volvieron instantáneamente al partido. No solo llegó a la final por la emoción. Fu Chao, como residente de la ciudad H, se había convertido en un fanático de Api después de una temporada de partidos, y no podía esperar a ver a Api derrotar a Samsara, un milagro de caballo negro nunca antes visto. Ir Api. Vamos Samsara. El estadio hizo eco con los sonidos de vítores de los fanclubs de los dos equipos. Aunque Samsara era el equipo visitante, tenían muchos seguidores, como era de esperar del equipo más poderoso de la alianza. Además de los fanáticos que habían seguido al equipo aquí, incluso en la ciudad H tenían una cantidad de seguidores. En este momento, a pesar de que no podían volcar el estadio de casa de Api, aún podían hacer algunas olas aquí. No fueron reprimidos por la casa de Api en absoluto. Derrota a Samsara. Fu Chao se enojó al instante. Este era el estadio de Api. No importa qué equipo viniera, este tipo de orgullo y arrogancia simplemente no estaba permitido. Aunque ni siquiera tenía asiento, simplemente se paró en el pasillo y comenzó a gritar. En cuanto a dónde se habían ido los dioses pro para sentarse después de llegar, Fu Chao se olvidó de prestar atención. Señor, por favor regrese rápidamente a su asiento. Saltando así en el pasillo, Fu Chao rápidamente llamó la atención, y un trabajador se acercó. Pero el trabajador no sospechaba que no tenía un boleto, y simplemente le indicó que regresara a su asiento para mantener el orden. Muy bien, tan pronto como vaya al baño volveré a mi asiento. Fu Chao ya había pensado en cómo permanecer sin ser detectado después de llegar al estadio. Justo ahora, se había olvidado de sí mismo y atrajo la atención, y cuando el trabajador se acercó para hablar con él, se arrepintió tanto que quería golpearse. Había usado apresuradamente una excusa para ir al baño, y el trabajador no había sospechado, por lo que rápidamente se dirigió al baño. Se escondió en el baño durante bastante tiempo. Mirando el tiempo, escuchando los gritos del estadio, Fu Chao apretó los dientes y aguantó. El estadio dejó de permitir que la gente pasara media hora antes del comienzo oficial del partido, y durante esa media hora, el estadio pasó por procedimientos estrictos para asegurar el área. Para permanecer en el estadio durante este tiempo sin asiento, sería descubierto muy fácilmente. Fu Chao tuvo que durar este periodo de tiempo. Después de que el partido comenzó oficialmente, si no hubiera una necesidad absoluta, no habría grandes movimientos de seguridad. En ese momento, si los trabajadores todavía estuvieran deambulando por todas partes e interrumpiendo a la audiencia, probablemente serían asesinados a golpes. 8:30. El reloj de Fu Chao se había deslizado hasta este momento, y podía escuchar los sonidos del estadio. El partido estaba a punto de comenzar. Arena grupal, el primer jugador de Api todavía era Ye Xiu. Esa lista completa de novatos de la que había hablado en la conferencia de prensa la última vez resultó ser una tontería. El primer jugador de Samsara fue Lubo Yuan, el jugador All-Star Grappler. Tienes que ganar. Fu Chao solo podía sentarse en el baño, rechinar los dientes y rezar. El partido acababa de comenzar, así que para estar seguro, estaba preparado para esperar unos minutos más. Por un lado, esperaba que Api ganara rápidamente. Por el otro, esperaba que pudieran jugar un poco más para que no echara tanto de menos. Uno solo podía imaginar el conflicto en su corazón. Pasaron 2 minutos. No podía aguantar más. Fu Chao salió del baño y voló hacia el área principal del estadio. Victoria. Api abrió fuerte.
Xiu, invicto en un partido individual, continuó su brillante récord esta temporada, llegando primero al escenario y derrotando al Luo Yuan de Samsara. Hermoso. Cuando llegó Fu Chao, todo lo que vio fue la palabra Glory, pero aún así, estaba tan emocionado y emocionado como si hubiera visto todo el proceso. Pero después de agitar el puño una vez, recordó de inmediato que se suponía que debía estar acostado, y después de examinar cuidadosamente su entorno, Fu Chao comenzó a escabullirse, buscando un rincón donde no se le notara. El partido continuó. Solo ahora Fu Chao recordó que tantos dioses importantes habían venido a este estadio para ver el partido en vivo. ¿Dónde estaban estas personas sentadas ahora? Con lo grande que era este estadio, por supuesto, no había forma de que pudiera encontrarlos. Pero cuando lo pensó, supo que estas personas definitivamente se reunirían, y el estadio definitivamente tendría medidas especiales de seguridad a su alrededor. Como alguien que ni siquiera tenía una multa, Fu Chao estaría buscando la muerte si intentara encontrar dónde estaban y meterse entre ellos. Aquí hay un buen lugar. Fu Chao finalmente encontró un asiento con el que estaba relativamente satisfecho. Estar de pie, sentado o agachado, solo poder colarse aquí y disfrutar de este partido fue bastante satisfactorio. Eso era lo que Fu Chao había pensado originalmente, al menos. Pero al final, descubrió que estaba equivocado. Para ser realmente satisfactorio, el partido en sí mismo debía tener un resultado satisfactorio. Pero el partido de hoy terminó en la derrota de Api. En la final, Samsara tomó la delantera en su juego fuera de casa. Capítulo 1579. Anhelo del corazón. Api perdido. El resultado del primer partido de la final fue como un balde de agua fría, salpicando instantáneamente a muchas personas despiertas. Justo antes de que comenzara este partido, cuando la encuesta finalmente se cerró, Api había obtenido una tasa de soporte del 51,1%. En realidad habían superado a los campeones defensores Samsara. Debido a esto, los seguidores de Api estaban muy emocionados. Olvidaron que esta encuesta solo representaba las esperanzas de la gente. Api tuvo más apoyo solo porque la gente sentía curiosidad y entusiasmo al ver al caballo negro, los desvalidos, derribar a los gigantes. Los votos no determinaron las fortalezas de los equipos. Los votos ciertamente no pudieron determinar el resultado de este partido. Api no perdió la fe de sus dos derrotas ante Samsara en la temporada regular. ¿Y Samsara? No tenían miedo de cómo Api había derrotado consecutivamente a Blue Rain y Tyranny en los playoffs. En comparación, fue claramente Samsara, que eliminó a sus dos oponentes 2-0, quien estaba más tranquilo en los playoffs. Como estaban más tranquilos, Samsara obtuvo más tiempo suficiente para descansar. Mientras Api peleaba amargamente su tercer partido contra Tyranny, Samsara había descansado durante 6 días completos. Esta batalla había sido muy agotadora para Api, especialmente la última media hora de la ronda del equipo. Tiranía, con solo 4 jugadores restantes y ningún sanador, había luchado terca y ferozmente contra Api durante media hora. Todavía habían perdido, pero Api había pagado un alto precio por esta victoria. Después de esa amarga batalla, Api regresó a la ciudad H esa noche. Después de apresurarse, realmente solo tuvieron 2 días completos de descanso. Y luego se encontraron con Samsara, quien había ajustado tranquilamente su condición durante 6 días. 6 días sin batalla no causarían ningún deterioro en la condición, porque el lapso de 6 días fue aproximadamente el tiempo transcurrido entre partidos en la temporada regular. Los equipos y jugadores profesionales tenían más experiencia usando 6 días para ajustar su condición que con 3 días. Según el contenido del primer combate, se pudo ver que, aunque Api todavía llevaba esa feroz emoción de su batalla con la tiranía, esta emoción pronto se convirtió en su carga. Sus espíritus, al no haberse relajado lo suficiente de esa batalla, se tensaron una vez más y rápidamente perdieron la tensión que necesitaban. Api perdido. Esto no debería haber sido demasiado sorprendente de un resultado. Pero debido a su excelente desempeño anterior, ya que era su juego en casa, la gente depositaba grandes esperanzas en Api. Ante este resultado, estas personas estaban indefensas. Hubo muchos análisis que buscaron las razones de la pérdida de Api, y prácticamente todos los artículos señalaron su agotamiento por el partido de Tyranny. La razón estaba allí, pero ahora, ¿podría Api resolverlo? Después de esto, solo quedaban 3 días de descanso.
Samsara había ganado en su juego de visitante, y sus espíritus estaban altos. ¿Y Api? ¿Podrían estabilizarse cuando estaban un juego abajo? Esa noche a la medianoche, se abrió la votación para el segundo partido, y la tasa de apoyo de Samsara aumentó. A veces los jugadores votarían por el equipo que esperaban ganar, pero generalmente votaron por el equipo que esperaban ganar. La esperanza era un tipo de aspiración, mientras que la expectativa provenía de un tipo de confianza. Api todavía era un caballo negro, y la gente solo podía ponerles la esperanza de una revolución. Pero ahora, sus esperanzas no eran tan enérgicas como lo habían sido al principio. Debido a la pérdida de la primera ronda, estas esperanzas habían flaqueado, habían sido sacudidas. La tasa de soporte de Api tembló en la balanza. Pasaron 3 días y regresaron a Sitiese, el estadio de Samsara. Cuando la encuesta se cerró antes del partido, la tasa de soporte de Api había caído al 39,1%. Todavía había varias personas que esperaban un milagro. Pero un mayor número de personas ahora siguió la lógica en su predicción, dando su voto a Samsara. 61,9%. Con este tipo de tasa de soporte, Samsara estaba a punto de convertir este soporte en realidad. Estaban a punto de ganar el campeonato de la temporada 10, su tercer campeonato consecutivo, y construir la segunda dinastía en la historia de Glory. La dinastía Samsara. Este tipo de eslogan ya se proclamaba en el estadio. Los fanáticos de Samsara no podían esperar para recibir este día. Y el estadio de Samsara ya había preparado una magnífica ceremonia de celebración, celebrando el establecimiento de la dinastía Samsara. El ambiente del estadio era alegre. No se parecía en nada a la tensa emoción de un partido de playoffs, se sentía como una ceremonia de premiación. ¡Qué irritante! Los jugadores profesionales tenían un sentido muy agudo de la atmósfera de un estadio. Esa multitud de estrellas de Glory que vieron el primer partido en el estadio Xiaoshan ahora se reunieron en la ciudad S para ver el enfrentamiento de esta segunda ronda. Esta atmósfera en el estadio de Samsara de una dinastía naciendo, como si ya hubieran ganado el campeonato, fue muy irritante para estos jugadores competitivos, excepcionalmente irritante. ¿Y Xiu, ese tipo, no puede mostrar alguna promesa? ¿Dónde está el espíritu que tenía cuando luchó contra nosotros? Wang Xiaotian gritó indignado. Para ser sincero, para estas personas, ver desde la audiencia cómo dos equipos luchaban por el campeonato fue bastante doloroso. Nadie quería ver a Samsara establecer su dinastía, pero tampoco estaban contentos ante la perspectiva de que Api ganara el campeonato. Entonces, incluso cuando estaban molestos con Samsara, tuvieron que criticar a Api también. Y definitivamente tuvieron que criticar a Yeshiu. Criticar y criticar de nuevo. Digamos, todos nosotros corriendo aquí juntos para ver este partido final, ¿estamos buscando dolor o buscando dolor? Dijo Li Xuan de Void, entendiendo profundamente este sentimiento incómodo. Seremos testigos de la historia. Dijo Zhang Xingjie. Si Samsara ganara el campeonato, nacería una nueva dinastía y se haría historia. Si Api ganó el campeonato, serían un caballo negro, un nuevo equipo que ganó el campeonato justo después de unirse a la alianza. Eso también entraría en los libros de historia de Glory. Así que estamos parados en un momento histórico. Tangao dijo sarcásticamente, incluso burlándose de sí mismo junto con todos. Estas personas no querían presenciar ninguna historia. Vinieron aquí, vinieron al campo de batalla de Glory, para crear su propia historia. Cada uno de ellos quería ser un participante. Pero ahora, se habían convertido en espectadores. Popular. Al lado de Li Xuan, Wu Yu se abrió una bebida, el sonido crujiente. Todos los demás guardaron silencio. Para explicar en relación con los fanáticos en el resto de la audiencia, estos jugadores aquí eran todos fanáticos, mucho más dedicados y leales que cualquier otro fanático. Eran fanáticos de sí mismos, de sus propios equipos, y esto nunca cambiaría en ningún momento. Entonces, cuando vieron este partido, no deseaban particularmente la victoria de ninguno de los bandos. Lo que más deseaban era subir al escenario y destruir a ambos equipos, y por supuesto, si pudieran destruir a todas estas personas a su alrededor en este momento, eso también sería bueno. El ambiente era opresivo. Capitán, ¿quieres beber algo? Iré a comprar. Liu Xiaobie de Team Yerp se levantó de un salto. No le gustaba este tipo de presión, por lo que encontró una excusa para escapar temporalmente. Una Coca-Cola, gracias, dijo Wang Jiexi. Consígueme 2 botellas para mí también, dijo Tiansen de Royal Style.
Me gustaría un agua mineral, dijo Li Xuan, asintiendo. Tráeme una botella de té con leche, Chu Yunxiu también le pidió a Liu Xiaobie. Quiero un té verde. Quiero un té negro. Con todos hablando al mismo tiempo, Liu Xiaobie colapsó instantáneamente. No puedo recordar tantos. Escríbelo en tu teléfono, sugirió Xiao Shiqin, muy amable. Liu Xiaobie suspiró y sacó su teléfono. Vamos, más rápido, acelera esa mano. Liua de Misty Rain dijo, empujando hacia adelante para ver a Liu Xiaobie escribir. En su teléfono, una larga lista de solicitudes se extendió rápidamente. Prácticamente nadie fue educado con él. Liu Xiaobie sintió ganas de llorar. De repente sintió que esa atmósfera opresiva anterior era bastante buena, un buen momento para examinar sus propias fortalezas y fallas. Con tantos, no puedo contenerlos a todos, Liu Xiaobie dijo débilmente, después de escribir las solicitudes de todos. Simplemente haga algunos viajes adicionales, dijo Xiao Shiqin. Como era de esperar del maestro táctico más orientado a los detalles, el rey de las ideas. Con manos tan rápidas, tus piernas también deberían ser bastante rápidas, ¿no? Dai Yanqi apoyó a su capitán. Liu Xiaobie ya estaba desesperado. Lentamente comenzó a alejarse, pero cuando sintió en su bolsillo, su espíritu se levantó de repente. Volteó los bolsillos al revés y luego se rió a carcajadas. Ajajaja, olvidé traer mi billetera hoy. Ya te estamos dando tantos problemas, ¿cómo podríamos permitirte pagar de tu bolsillo también? Yu Wenzhou, tranquilo como siempre, sacó su propia billetera. Trataré a todos. Bien. Yu Feng lideró los aplausos, impulsando a su antiguo capitán. Capitán, sálvame. Liu Xiaobie estaba a punto de arrodillarse frente a Wang Jiexi. Algunos otros van con él, el partido está por comenzar. Wang Jiexi habló justicia. Y así, los jugadores más jóvenes de los diversos equipos aquí se pusieron de pie voluntariamente, uniéndose para llevar a cabo esta tarea. Todos comenzaron a esperar en silencio a que comenzara el partido. A estos jugadores profesionales no les importaba demasiado quién ganaría, y no había necesidad de venir a ver el partido en vivo si solo querían analizar a sus oponentes. Aún así, todos se habían reunido aquí. Al final, el anhelo de su corazón todavía los perseguía. Todos aquí deseaban ser ellos los que estaban parados en ese escenario. No pudieron participar en la final. Entonces, todavía fue agradable venir aquí y experimentar el ambiente en vivo. Capítulo 1580. Patrón de racha ganadora. Los finales. Innumerables jugadores profesionales e incluso jugadores normales soñarían con esta última etapa de PK, y ahora, los que estaban en ese escenario eran Api y Samsara. Después de perder la primera ronda, Api no tuvo margen de error. Pero al derrotar a Samsara en su estadio local, hasta ahora, ningún equipo lo había logrado esta temporada. El estadio de Samsara se había convertido en un territorio que nadie en la alianza podía capturar. Tiranía, lluvia azul, hierba pequeña, estos poderosos nombres solo habían encontrado la derrota aquí. El equipo que más se acercó fue en realidad Cienflores, en la ronda 38 de la temporada regular, terminando su batalla contra Samsara con 4-6. ¿Y lo que habían abordado era solo un empate? Después de abandonar su ciudad primero, los próximos partidos ocurrirían en su fortaleza defendida, y la fortaleza de esta ronda fue sin duda la más fuerte. Esta ronda, Samsara tenía la ventaja de elegir el mapa. Esta vez no nos detendremos más. Pero antes del partido, el que habló primero fue en realidad Yeshiu de Api. Cuando dijo esto, su actitud era tan segura y justa que incluso el juez se sintió un poco avergonzado. Sin contexto, uno podría creer que Api había dejado deliberadamente que Samsara ganara en la primera ronda. ¿Cómo puede ser eso cierto? Eran los playoffs, los equipos luchaban por cada centímetro de tierra. Y además, esta fue la final, la etapa donde se determinaría la propiedad del campeonato, incluso esa descripción de la lucha no se sintió lo suficientemente fuerte. ¿Quién enviará a Api primero? Mirando la pantalla grande, los jugadores profesionales en la audiencia estaban todos en una discusión profunda. Si se fueron de la costumbre, definitivamente sería Yeshiu. Todo este tiempo, Yeshiu había peleado la primera batalla de Api. Pero si este acuerdo se convirtió en una certeza en la mente de los oponentes, entonces, si hubo un cambio o ajuste repentino, entonces sería un golpe muy sorprendente. Entre los profesionales, no faltaron personas inteligentes e ingeniosas.
En sus mentes, Api pudo haber usado este arreglo todo este tiempo solo para poder sorprender a sus oponentes en un momento crucial. Y ahora, esta fue la final, y Api perdió un juego. No tenían más camino de retirada. Si no usaran esta táctica sorpresa ahora, no habrían desperdiciado la forma establecida de pensar que se habían acumulado en las mentes de sus oponentes en el transcurso de esta temporada. Yeshiu. Pero en la multitud de jugadores profesionales, alguien habló con total certeza de que Yeshiu sería el primer escenario. Han Wenkin. El que entendió a Yeshiu incluso más que los jugadores felices. Han Wenkin, por supuesto, entendió que Yeshiu no era una persona rígida e inmutable. Mientras fuera por la victoria, cualquier cosa podría pasar cuando se trataba de Yeshiu. Pero al mismo tiempo, también entendió claramente, Yeshiu no era alguien que rehuiría la responsabilidad en un punto crucial. La racha de victorias de Yeshiu ejerció una gran presión sobre sus oponentes, pero cuando la racha de victorias se convirtió en un patrón fijo, esta presión también se transferiría gradualmente a Yeshiu. Una vez que este patrón se rompió, Teamapi sufriría los efectos, por lo que Yeshiu tuvo que mantener este patrón. Y fue precisamente por esto que muchas personas pensarían que no ir primero era algo inteligente. De esta manera, el patrón no se rompería y no habría riesgo de que se rompa. Pero esto sería engañar a uno mismo y al enemigo. Ahora que Yeshiu había solidificado su patrón de racha de victorias hasta este punto, para que él lo cambiara repentinamente, mucha gente probablemente pensaría que esto era un signo de debilidad. Incluso si hubiera una estrategia muy lógica para explicarlo, no podría eliminar completamente la sombra sobre el corazón. Una sombra sobre los demás, eso no importaba, pero si los propios jugadores de API no tenían forma de disipar esta sombra, y afectaba su condición, entonces no habría mucha diferencia entre esto y el patrón de racha de victorias que se rompía directamente. Comparando las dos situaciones, había una mayor oportunidad si Yeshiu continuaba primero. Y An Wenkin todavía creía firmemente que Yeshiu tenía la valentía de asumir este tipo de presión. Como se esperaba. Al mirar a los jugadores en el escenario, todos se dieron cuenta rápidamente de que mientras los profesionales de ambos lados mostraban signos de abandonar el escenario, solo Yeshiu dio un paso adelante. ¿Quién viene a morir primero? Yeshiu le preguntó a Samsara. El primer jugador de API seguía siendo él. Ua. Aplausos. Los fanáticos de API, en este estadio mortal de Samsara, enviaron desesperadamente aplausos a su equipo y a su capitán. Sabiendo que la montaña escondió un tigre, sin embargo, avanzó hacia esa montaña de todos modos. Solo esta valentía merecía un gran reconocimiento. Señor es realmente astuto. Pero entonces, alguien de Samsara habló, sin prisa, con una sonrisa. Para poder ganar consecutivamente durante tanto tiempo, todos sienten que solo se vuelve más y más difícil. Si se pueden obtener otras victorias en estas circunstancias, el aumento de la moral de su propio equipo y el golpe al otro equipo alcanzan su punto máximo. Por otro lado, debido a que la racha ganadora ha continuado durante tanto tiempo, todos han reconocido la dificultad, por lo que tal vez demasiadas personas ya han hecho preparativos mentales para romper la racha, ¿verdad? Incluso si la racha se rompió, imagino que tampoco dañaría demasiado la moral de su equipo, dijo el vicecapitán de Samsara, Jian Botao. Tienes esta espada de doble filo, pero el lado que está frente a ti ya ha sido embotado, mientras que el lado que está frente a nosotros está más afilado que nunca. Mayor, has afilado una buena espada. Parece que lo reconociste muy claramente. Yeshiu también sonrió. Lo que sé más claramente es esto. El lado de la espada de señor que nos enfrenta no es, de hecho, tan afilado. Una racha de victorias es solo un récord. 5 victorias, 10 victorias, 100 victorias, en realidad, no tiene ningún impacto en el resultado del próximo partido. Es como lanzar una moneda. Si surgió cara la última vez, todo el mundo siente que es un poco más probable que salga mal la próxima vez. Pero en realidad, cada vez que lanzas una moneda, la probabilidad de obtener caras es siempre la misma, 50%. La posibilidad de voltear 10 cabezas consecutivamente es la misma que la posibilidad de voltear cualquier otra secuencia de resultados. Este es un problema matemático muy complicado, no puedes sacar una conclusión a la ligera. En un momento, ven y aprende del excelente estudiante de nuestro equipo. En cuanto a ahora, ¿estás listo para enfrentar tu muerte? Yeshiu dijo. No, no. No soy yo. Jian Botao sonrió y retrocedió 2 pasos.
Y al mismo tiempo, la pantalla del estadio se iluminó con las listas de los dos equipos para la arena grupal. Y en el escenario, el primer jugador de Samsara se adelantó del resto del equipo. ¡Wow! Al instante, el estadio se llenó de exclamaciones conmocionadas. Zou Zekai. En realidad fue Zou Zekai. El primer jugador de Samsara en la arena grupal fue en realidad su jugador principal, el que actualmente se llama el número 1 de Glory, Zou Zekai. Oh, Yeshiu también fue sorprendido con la guardia baja, y luego miró a Jian Botao y sonrió. Parece que ustedes también son bastante astutos. Igualmente. Jian Botao también sonrió. Jian Botao había expuesto claramente todas las implicaciones y engaños ocultos bajo el patrón de racha de victorias de Yeshiu, pero Samsara aún no retrocedió. En realidad enviaron a su jugador más fuerte para asestar un fuerte golpe al espíritu de Api, al igual que muchos equipos lo habían intentado antes. Pero habían hecho este arreglo mientras sabían todas las profundidades de la racha de victorias de Yeshiu. Esta fue una guerra psicológica en un nivel superior. Estaban usando su poderosa confianza en sí mismos para presionar a Api. Y este tipo de confianza provino de sus campeonatos pasados, de su gran liderazgo a lo largo de la temporada regular, de sus 2 victorias por 2-0 en los playoffs, de derrotar a Api en su juego fuera de casa. Utilizaron a fondo su ventaja y su liderazgo situacional. Sin duda, Samsara no era un equipo que solo tuviera una habilidad sobresaliente y sin cerebro. Jian Botao, ¿eh? Yeshiu sonrió. El oponente antes que él era Zou Zekai, pero su mirada aún permanecía en Jian Botao. La generación más joven es digna de respeto, dijo Yeshiu. Gracias por el cumplido. Jian Botao sonrió con modestia. Parece que tengo la responsabilidad de mostrarles a ustedes lo temibles que somos los adultos mayores. Yeshiu dijo. Jian Botao continuó sonriendo, y no respondió. Después de todo, él no era el que subía al escenario en este momento. Pequeño Zou, no te confíes demasiado, dijo Yeshiu a Zou Zekai. No lo haré. Zou Zekai sacudió la cabeza y caminó hacia la cabina de competidores de Samsara. Buena suerte, señor. Jian Botao le gritó a Yeshiu. Yeshiu levantó la cabeza para mirar la lista en la pantalla y asintió con satisfacción. El siguiente eres tú. Me gusta mucho este arreglo. Señor debe centrarse primero en el próximo partido. Jian Botao dijo. No te preocupes, solo espérame. En realidad dijo ese tipo de oración al oponente. El juez parecía que su mundo estaba cambiando fundamentalmente. Y luego, Yeshiu también caminó hacia la cabina de la competencia, mientras que el resto de los jugadores abandonaron rápidamente el escenario. La ronda 2 de la final, la primera batalla de la arena grupal, estaba a punto de comenzar. Jugadores. Apis Yeshiu contra Samsara Zou Zekai. Uno era el pasado, uno era el presente. Ambos llamaron a los jugadores número 1 en Glory, ahora se conocieron en el escenario. El enfrentamiento de hoy ya tuvo un comienzo extremadamente emocionante. Fin del capítulo 1580. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.